Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a esta mesa redonda, el marco ambiental y estructural de la soledad, propuestas para construir una sociedad más conectada. Para nosotros, desde el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid, es un placer el poder impulsar este proyecto de Hablemos de, en este caso de soledad no deseada, a través del cual hemos desarrollado diferentes formaciones y actuaciones relacionadas con la soledad no deseada y en este caso más asociado a lo que es el marco ambiental. Para ello me acompaña en esta mesa, por un lado, José Antonio Corraliza Rodríguez, psicólogo ambiental de la Universidad Autónoma de Madrid, Eleonora Barone, arquitecta, urbanista y activista de la intergeneracionalidad, Irene Lebrusán Murillo, socióloga especialista en personas mayores. Vamos a hacer una breve exposición de cada una de las temáticas de los ponentes y a continuación dejaremos un espacio también para el debate y bueno, pues lo que es la mesa redonda. Por lo tanto, a continuación paso la palabra y presento con un poquito más de detalle a José Antonio Corraliza Rodríguez, que como he dicho es psicólogo ambiental de la Universidad Autónoma de Madrid, es catedrático de Psicología Ambiental de la UAM, donde imparte materias como psicología ambiental y percepción ambiental. Su investigación se ha centrado en el desarrollo de líneas de trabajo en el ámbito de la psicología ambiental. Destacan sus contribuciones previas sobre el análisis psicosocial de la percepción de la ciudad, así como estudios sobre las preferencias de paisajes urbanos y naturales. Los trabajos más recientes se centran en el análisis de las emociones trascendentes y experiencia humana de entornos naturales y naturalizados, especialmente la experiencia de la naturaleza, especialmente en la infancia. Ha desarrollado proyectos de investigación competitivos desde el año 1996, destacando el último de ellos sobre experiencia infantil de la naturaleza, estudio de efectos psicológicos y social del contacto con entornos naturales. En el ámbito de la psicología ambiental ha dirigido más de una docena de doctorales, destacando las dos últimas dirigidas sobre la percepción de la belleza en los paisajes urbanos y beneficios psicológicos del contacto con la naturaleza. Igualmente ha desarrollado una intensa actividad en cursos de formación especializada de posgrado. Muchísimas gracias, José Antonio, por estar hoy aquí en el colegio. Es un honor para nosotros contar con su participación y le paso la palabra. Muchas gracias, Mercedes. Buenos días a todos y a todas. Para mí es un honor estar aquí, poder contar algunas de las cuestiones de psicología ambiental y me siento muy honrado por la invitación que el Colegio Oficial de la Psicología me ha hecho para participar en este ciclo que es apasionante y que aborda una cuestión estratégica, como se dice ahora, ¿no? Una cuestión muy relevante, no solo para el tratamiento, para el ejercicio profesional de la psicología, sino también como un indicador de lo mal que lo estamos haciendo, organizando nuestra vida en esta sociedad, ¿no? También quiero expresar mi satisfacción por estar con Eleonora y con Irene, la profesora Lebrusán, enhorabuena, muy recientemente. Y lo que yo voy a contar aquí es cómo un psicólogo ambiental piensa sobre la soledad. La psicología ambiental es un campo de desarrollo, de investigaciones y de actividad profesional en la psicología bastante relevante en la actualidad. Se asienta básicamente sobre un par de supuestos. El primero es que somos los lugares que habitamos. Una parte muy importante de nuestra identidad nos la confieren los lugares que habitamos. Y cuando estos lugares se degradan, se deterioran, cambian, también cambia la manera y el desempeño de la persona, ¿no? Y por otro lado, lo que hace importante la psicología ambiental en el momento actual es que nos hemos dado cuenta desde hace ya mucho tiempo que hay muchos problemas psicológicos que solo tienen solución si cambiamos el entorno en el que vive la persona. Esta afirmación es verdad y muchos de ustedes seguramente tienen práctica profesional que avala esta afirmación. Pero yo quisiera destacar la otra cara de esta afirmación. Es que hay muchísimos problemas ambientales que solo tienen solución si cambiamos el comportamiento humano. Y ahí es donde la responsabilidad del psicólogo, del ejercicio profesional de la psicología, se vincula con importantísimos desafíos que actualmente tiene la vida humana y la sociedad. Por ejemplo, el cambio climático. Sabemos
por los estudios que realizó, por ejemplo, Paul Stern, un investigador norteamericano de la Real Academia de Ciencias de los Estados Unidos, que un porcentaje cercano al 50%, exactamente él dice el 47,2% del total de emisiones de gases de efecto invernadero dependen de decisiones que toman individualmente las personas. Está clara la responsabilidad, qué sé yo, de Donald Trump, de las grandes corporaciones, pero también la responsabilidad que la psicología tiene a la hora de promover estos cambios de comportamiento humano. Sin ellos, de verdad que las soluciones técnicas a los problemas ambientales han tocado techo y ahora nos toca también a nosotros contribuir con el grano de arena. Uno de los ejemplos es precisamente el caso de la soledad, donde nos vamos a encontrar con que los nuevos paradigmas, y he estado revisando algunas de las aportaciones de este interesantísimo ciclo que el Colegio Oficial de la Psicología ha montado, nos damos cuenta que ya no podemos explicar simplemente la soledad en función de características personales, del síndrome de la persona huraña, del ermitaño, todo esto, ¿no? Nos damos cuenta de que los lugares determinan gran parte de nuestro desempeño. Mi reflexión va a intentar dar algunas claves, asumiendo también algo que me parece muy importante destacar. Estamos en un momento en que la pandemia ha puesto de relevancia lo importante que son los cuidados. Y normalmente hablamos de los cuidadores, y está muy bien hablar de los cuidadores. Pero tenemos que hablar también de los lugares que cuidan, o descuidan, o maltratan a las personas. Y aquí es donde va a insertarse mi reflexión. Quiero empezar con este buen hombre que no es psicólogo, es un catedrático de medicina interna de los siglos XIX, Letamendi, era muy amigo o muy enemigo, no se sabe muy bien, de Pío Baroja. Debía ser difícil llevarse bien con Pío Baroja. Y este hombre escribió unas décimas cuando los profesores tenían tiempo y vivían una vida relajada, unas décimas que eran un conjunto de versos muy ripiados, ¿no?, sobre consejos para una vida sana, ¿no? Él dice: vida honesta y ordenada, usar de pocos remedios y poner todos los medios de no apurarse por nada. La comida moderada, ejercicio y diversión. No tener nunca aprensión, salir al campo algún rato, poco encierro, mucho trato y continua ocupación. Casi es un programa, un lema, ¿no?, de cómo yo he destacado poco encierro y mucho trato, pero normalmente yo destaco, porque en psicología ambiental nos viene muy bien, ejercicio y diversión y salir al campo algún rato, ¿no? Pero aquí nos venía muy bien destacar esta manera. Y aquí es donde es importante que analicemos cómo es la experiencia del entorno. Los lugares existen y sin duda todos nos adaptamos a ellos, pero como psicólogos sabemos que la adaptación no implica que no haya costes. Lo que tenemos que analizar son los costes que se producen. Voy a poner unas imágenes de cuando yo empecé a estudiar psicología ambiental que me resultan muy sugerentes. Estas son unos dibujos de Lidl de un estudiante blanco que representa, ¿recordáis aquellos estudios para representar el yo, el self, los otros cercanos y los otros no cercanos? Para representarse a sí mismo utiliza el dibujo de una cara muy centrada, ¿no?, de dos caras, por cierto. Para representarse a los otros íntimos dibuja un entorno muy familiar, en este caso creo que es el colegio, la escuela, ¿no? Para representar a los otros dibuja su propio barrio. Es muy coherente la representación. Lo que era interesante es que Lidl aporta esta misma representación de un niño equivalente pero negro, de un estatus socioeconómico mucho más bajo, y vemos que cuando representa al self, su yo aparece como muy desdibujado. Yo no soy especialista en análisis proyectivo, no me juzguéis por esto, pero vemos que aquí la figura que antes era una cara con la expresión de alegría ahora se convierte en un muñequito estereotipado al lado de una barrera que grita socorro. Cuando representa el círculo de los otros íntimos, presenta yoes desdibujados, como ven, y una estructura muy piramidal. Y cuando representa el círculo de los otros no íntimos, literalmente adopta un patrón de un espacio completamente estereotipado, casi como una postal de Navidad. No es un lugar del que él tenga experiencia. Esto sería muy interesante compararlo. El hecho más importante ambiental que ha ocurrido últimamente es la ciudad. Este dibujo me lo proporcionó Acción Educativa, es de una niña de 12 años de Madrid. Me gustaría tener tiempo para que debatiéramos qué experiencia ambiental traduce a esta chica, ¿no? Me gustaría que pensarais qué le sobra, qué le falta a esta foto, ¿no? Igual le sobran demasiadas torres de medios de comunicación,
pero le faltan calles para andar, no sé si os dais cuenta, solo hay una carretera. Falta lo verde, que solo lo único verde que hay es el logotipo de Caja Madrid, no sé si os dais cuenta, de la antigua Caja Madrid. Y faltan personas, porque las únicas personas que aparecen en una cancha de baloncesto y un poco al lado del columpio que ven abajo, son más elementos de atrezo que realmente actores. Falta gente, falta verde, faltan espacios públicos, faltan conexiones. Es una buena metáfora de lo que un arquitecto llama la imagen de la metrópoli vacía. El problema es que estos lugares, vacío, una niña de 12 años, de clase media, no diré el colegio, bien integrada, con mucho éxito académico, etc. No estamos hablando del estudiante negro que aparecía en el dibujo de Little, ¿no? ¿Qué imagineabilidad estamos produciendo? De tal manera que me viene a la cabeza el título de un libro muy interesante sobre ambiente y vejez que publicó Rowles hace muchos años y que tituló Prisioneros del espacio. Yo soy más prudente y lo pongo entre interrogantes. Él lo ponía como una afirmación. Y la psicología ambiental, para estudiar la soledad, adopta dos conceptos por los que voy a pasar muy rápidamente. Uno es el concepto de docilidad ambiental, que es una teoría muy conocida, muy trabajada también por equipos de investigación en la Universidad Autónoma, no por mí, que habla de la esclavitud del espacio, ¿no? Mirad estas dos fotos, estos dos espacios, sin duda tienen una morfotipología similar, pero no hace falta ser un lince para saber que uno es mucho más estimulante que el otro, ¿no? Y esto es lo que se desarrolla. Decía que voy a utilizar dos conceptos. Uno, el de docilidad ambiental del auto, que básicamente lo que plantea es que hay un óptimo nivel de estimulación ambiental, es la curva no invertida, que todos los psicólogos desde primero de carrera saben, y que el óptimo de estimulación se sitúa en el punto medio, ¿no? Teniendo una zona de máximo confort un poco por encima del punto medio y una zona de máximo nivel de ejecución un poco por encima del punto medio, ¿no? Un modelo ha sido muy utilizado para analizar la experiencia sobre todo en personas mayores, ¿no? Y podemos imaginar dos tipos de situaciones. Unas situaciones de sobredemanda estimular, el prototipo es Times Square o zonas de los centros urbanos donde nos llueven incesantes cantidades de estímulos no deseados, y por otro lado la monotonía estimular, las situaciones de infraestimulación. La monotonía estimular es como los psicólogos llamamos a lo que la gente conoce como aburrimiento, ¿vale? Son las situaciones de estimulación muy monótona. Hay que buscar ese punto medio. El otro concepto importante es el concepto de compatibilidad persona-ambiente, que nos lleva a hablar de que hay tres tipos de entornos. Entornos en los que nos sentimos bien porque resultan controlables, entornos que nos sentimos bien porque nos ayudan a satisfacer necesidades, planes e intenciones específicas. Por ejemplo, un gimnasio puede que sea muy feo, pero para a las personas que les gusta hacer deporte, lo que buscan es que haya equipamientos que faciliten este ejercicio. Aunque a mí me siguen, no sé por qué tienen que ser tan feos los gimnasios y tan malolientes y todo esto, ¿no? Pero bueno, esto espero que nadie se desanime, que es muy importante hacer ejercicio físico. Y luego el concepto más interesante de la teoría de la docilidad ambiental es el de entornos restauradores, que es un concepto estrictamente psicológico, en el que analizamos cómo un entorno tiene la capacidad de ayudarnos a hacer frente a estímulos no deseados, a eventuales situaciones de estrés o a recuperarnos simplemente de situaciones de fatiga. Cuando termine esta mesa redonda, muchos de vosotros o vosotras saldréis en la calle o simplemente mirando por esta maravillosa vista de los árboles que vemos por la ventana, seguro que os compensa, os restauráis. Este es el concepto de restauración de la pesadez de mi monótona conversación, ¿no? Aquí llegamos a la soledad. Siempre me llamó la atención esta portada de un suplemento del New York Times del año 2018, es prepandémico, ¿eh? Ya en el 2018 el New York Times hablaba de una potencial epidemia y lo relaciona con el aislamiento, y en este momento yo me gustaría que incorporaran todo lo que vosotros sabéis sobre cómo los escenarios son necesariamente escenarios sociofísicos y el buen desempeño. Desde la famosa formulación de Lewin de persona y ambiente sabemos que el óptimo desempeño psicológico depende de la estimulación social y de la estimulación física a la vez. Cuando no hay suficiente estimulación o adecuada estimulación
social, se produce la situación de desapego social. Me doy cuenta que están cambiados los términos, ¿no? Y que cuando no hay suficiente estimulación física, lo que se produce es un tema que ha sido objeto de mucho trabajo por parte de los psicólogos ambientales, que es el apego al lugar, el place attachment, ¿no? Que es la atadura al lugar. No podemos, si nos falta uno de estos dos anclajes, se empieza a producir experiencias muy críticas, muy graves de crisis personales, incluso de vacío existencial. Por ejemplo, estamos analizando uno de los temas más recientes que se trabajan en torno a este tema. Es un tema acuñado por un investigador australiano, un psicólogo social, que se llama Glenn Albrecht, da igual el nombre ahora, que habla de la solastalgia, un término muy poco investigado empíricamente, pero extraordinariamente sugerente. La solastalgia es el trauma que produce ver que un entorno que forma parte de tu experiencia cotidiana se degrada. O bien por una intervención humana, como puede ser una mina a cielo abierto, que fue el caso que él estudió en una comunidad aborigen, o bien por un incendio, o bien por las sequías pervasivas, persistentes del cambio climático, ¿no? Para ilustrar este término, siempre recuerdo a mis alumnos cuando hablo de esto, una frase que me llamó mucho la atención dentro de los graves incendios que ha habido este verano en España, ¿no? Recuerdo una frase de una señora que, imaginad la cámara enfocándola, al fondo el valle quemado, creo que era en la Sierra de Gata, en Extremadura, y la señora diciendo, con ojos llorosos, no me duele que esto se haya quemado, me duele que yo no voy a volver a verlo como estaba. Esta idea de pérdida, que genera un patrón que, insisto, está muy poco estudiado empíricamente, e invito a que empecemos a recabar datos sobre esto, es muy interesante. Dos conceptos importantes, pues docilidad ambiental y compatibilidad persona-ambiente. Lo que sabemos es que la soledad, la falta de apego social o la falta de apego físico desdibuja la identidad de la persona, y esto ha sido tratado, es muy importante la referencia a Cacioppo, el famoso libro sobre la soledad que todos hemos estudiado, que describe la soledad como un mecanismo parecido al hambre, a la sed o al dolor. Yo creo que él tiene una visión muy optimista de la soledad. Siempre que tenemos hambre o sed o dolor, la persona moviliza energías para hacer frente a este reto. El problema es si la persona en soledad cuenta con la energía suficiente para hacer frente al reto mismo de la soledad. Esta es lo que, en mi opinión, plantea una duda. El propio Cacioppo, en una carta que publicó en The Lancet hace también no mucho tiempo, que estaba aquí. Bueno, yo no soy muy pedagógico haciendo diapositivas, me disculpo anticipadamente. A veces quiero enfatizar más el valor de la veracidad y de la honestidad académica que realmente la persuasión. En esta carta, que es muy breve, como podéis ver aquí, destaca dos cosas. Uno, los graves efectos de la soledad, que según él puede llegar a producir un incremento de la mortalidad de un 26%, y el hecho también muy importante de que la soledad ya no afecta solo a personas vulnerables, por alguna razón, sino que puede afectar e incidir sobre el desempeño de cualquier persona que no tiene ningún hándicap, ningún déficit previo, ¿no? Estaría bien, yo estamos revisando muchos datos, muchos informes de soledad. Uno de los problemas más importantes que veo es la falta de cierta coherencia metodológica. Por ejemplo, medimos la soledad de manera muy distinta. Utilizamos soledad con términos y acepciones diversas. Por ejemplo, yo ya anticipo que no odio, yo soy una persona muy tolerante en las discusiones académicas, ¿no? Pero no me gusta nada la expresión soledad no deseada, lo siento, ¿no? Creo que para mí es una expresión redundante. O sea, la soledad, por definición, es no deseada. Si es deseada, es otra cosa, ¿vale? Evidentemente, descriptivamente lo podemos llamar soledad. Ahora insistiré sobre esto. Pero sí podemos diferenciar entre aislamiento, actividad social y soledad, y llegar a la conclusión que llega Geneva Díaz, por ejemplo, de que el aislamiento social es la objetiva falta de interacciones sociales, pero la soledad es la percepción, el sentimiento de ausencia de una verdadera red social. Esta idea se repite mucho. En un trabajo que publicamos hace un año sobre soledad urbana, hablábamos de que era muy importante vincular la soledad con el sentimiento de estar apesadumbrado, con la falta de interacciones cuando se quieren y por el sentirse comprendido y rechazado. La idea de rechazo es muy importante. La soledad no es solo estar en una burbuja,
es el hecho de estar en una burbuja lo reinterpretas como una experiencia de rechazo. De tal manera que podemos ver en el esquema que hay en la parte inferior que evidentemente un factor muy importante es la implicación y la disponibilidad en redes sociales. La conectividad social nos ayuda a la supervivencia y a la calidad de vida. El problema es cuando esto se rompe. Y entonces aparece un sentimiento que tenemos que gestionar de abandono, de sentirse rechazado, de ignorado, incluso de duelo anticipado. Este es el modelo básico que utilizan los psicólogos ambientales para describir la soledad. En realidad no hablan de soledad, es el modelo de privacidad de Altman, que muchos de los psicólogos seguro que lo han estudiado, porque en psicología social, cuando se explica el tema de comportamiento interpersonal, se hablan de estas ideas en cualquier facultad de España, ¿no? Hay dos motivaciones personales, como todos sabemos, que es la de abrirse o cerrarse, y hay dos hipotéticas posibilidades. Una que cuando uno quiere abrirse lo consiga y otra que cuando quiere aislarse también lo consiga. Las dos son situaciones de equilibrio cuando se consigue. Cuando uno quiere abrirse lo consigue, hay un equilibrio hacia afuera. Cuando uno quiere aislarse y no lo consigue, hay un equilibrio hacia adentro y lo consigue, ¿no? El problema es cuando queremos abrirnos y no lo conseguimos, que entonces sí que estamos hablando de aislamiento y soledad. O cuando queremos aislarnos y no lo conseguimos, que hablamos de una experiencia contraria también muy interesante, ¿no? Que es la experiencia de la percepción de hacinamiento. ¿De acuerdo? Este modelo es muy interesante, nos lleva a la percepción de aislamiento, de la soledad y a la percepción de alta densidad, que es la experiencia de hacinamiento, que ha sido considerada la madre de muchísimos problemas en psicología, desde conflictos familiares, violencia, agresión, etcétera. Como sabéis, los psicólogos desde hace mucho tiempo hablamos de que el hacinamiento es un agente estresor, pero hace muy poco tiempo que hablamos de que la soledad también es un agente estresor. Los efectos yo no los voy a describir, los datos son muy confusos, como he dicho. Quiero destacar este estudio de 4DB, que está, la metodología no me gusta mucho, pero que plantea algo que es contraintuitivo. Es que la soledad está cambiando de personas afectadas. En este estudio del primer trimestre de este año nos damos cuenta cómo la soledad atraviesa todas las generaciones y no es solo un problema específico de personas mayores. Está afectando mucho a adolescentes y yo diría que después de la pandemia se agrava. Con lo cual, y esto es lo que yo quiero, el esquema es muy fácil de seguir, son síntomas que todos reconocemos del efecto de la soledad, el vértigo, el vacío, la sensación de vulnerabilidad, la hipertrofia de riesgos, la reducción del arraigo cotidiano, el miedo, la hipocondria, todo esto, ¿no? Produce riesgos para la salud, paradójicamente aumenta la fobia social y se genera un término con el que yo os voy a pedir que quiero que penséis, que es algo que sintéticamente yo lo llamaría trastorno por déficit de futuro. Hay un momento en el cual uno cree, trastorno por déficit de futuro. Uno cree que ha llegado ya al tope, que se da con la pared, ¿no? Las causas son muy variadas. Aquí he utilizado un esquema sistémico, un esquema, el esquema típico que todos tenemos en la cabeza de Bronfenbrenner. Hay variables de nivel macrosistémico que afectan a la soledad, mesosistémico y microsistémico. Yo he destacado en rojo lo que me parece más importante. A nivel macrosistémico, la soledad está muy vinculada con culturas idealizadas del individualismo y de la autonomía. A nivel mesosistémico es muy importante la idea del hábitat urbano que hemos creado, lo que un compañero, Fernández Dol, llama la ciudad impasible, la ciudad que disminuye el espíritu samaritano, las emociones, las experiencias de altruismo. Y a nivel microsistémico y casi intrapsíquico, el exagerado aprecio de la autonomía en el que nos hemos criado generaciones enteras. Y nos damos cuenta de que necesitamos más a los demás, de que los ideales de autonomía individualista importados de culturas, sobre todo anglosajonas, y muy vinculadas al calvinismo y a la ética individualista del protestantismo y todo esto que nos lleva. Y contando con todo esto, hay efectos en los que yo no quiero insistir porque hay personas en la sala que los mencionan más claramente. Quiero terminar con dos referencias a dos estudios muy recientes que me han impresionado especialmente. Tenía más, pero lo he resumido en esto. Esto es un estudio publicado en el repositorio de Health and Place a principios de este año. Todavía no aparece la referencia completa. Es un estudio de más de 50. Es una revisión sistemática, sabéis que es una metodología que está muy de moda actualmente.
todos publicamos revisiones sistemáticas, aunque lo hagamos mal, y se valoran mucho las revisiones sistemáticas, pues son trabajos muy citados. Todo el mundo que es citado ahí acaba citándote de alguna manera, ¿no? Entonces son muy rentables en términos de mérito académico. Pero este trabajo es interesante porque es una revisión sistemática sobre el medio construido y la soledad. Estos 57 estudios, cada uno están hechos desde enfoques y con marcos teóricos diferentes. He resumido en esta antipedagógica diapositiva las evidencias registradas sobre las variables físicas que influyen y agravan la soledad. Lo importante aquí son las 5 áreas, las 6 áreas en las que estos autores, esta es una tabla que aparece en el material complementario del artículo, no aparece en el artículo en sí, hablan de 6 categorías que son variables relacionadas con la escala urbana, con los espacios públicos y la movilidad, con la percepción del barrio y del vecindario, con los espacios naturales, con la casa y la percepción de seguridad. Ahí encontráis variables que han aparecido en estos 57 estudios, que son variables ambientales que describen y agravan o minimizan la soledad. Por ejemplo, voy a destacar, yo qué sé, la verdad es que yo cuando he leído este artículo he llegado también a una conclusión un poco simplista. Es más interesante el artículo que esta conclusión. Es que igual para las personas con un estatus socioeconómico muy importante, la soledad no es tan grave, ¿vale? Pero dejando de lado esta obviedad, ¿me dejas un par de minutos? En la escala urbana, por ejemplo, el hecho de que la vivienda esté situada cerca de centros sociales que puedan ser visitados, o la buena distribución de servicios y espacios públicos, o que haya una infraestructura local con áreas suficientes, formarían parte de eso que llamo la ciudad de los cuidados o de la prevención de la soledad. En los espacios públicos, el acceso, la presencia de centros comunitarios, el uso flexible de espacios donde uno quiera aburrirse, quiera aislarse de otros o quiera encontrar encuentros causales. Si me permite la moderadora, voy a emplear 5 segundos. Como veis, yo hablo muy despacio, soy un tío muy pausado. Como he dicho antes, no me irrito porque nadie me lleve la contraria, os lo digo. O sea que podéis sentiros libres, no disparéis muy fuerte, pero podéis sentiros libres de criticar mi presentación. La única vez que yo en una mesa redonda realmente he sentido irritación de esto que se te mueve en la columna vertebral fue una vez que en una escuela de ingeniería, presentando un técnico de una empresa proveedora de equipamientos de servicio, de equipamientos de parques y jardines para los ayuntamientos, presentó un proyecto con mucho entusiasmo y con mucho derroche de imagen de un parque solo para viejos. Sí, eso dije yo. Yo le pregunté primero discretamente, ¿en qué estudio motivacional ha leído usted para justificar que deba existir un parque solo para viejos? No me entendió la pregunta y fue cuando me enfadé de verdad. Yo lo llamo el síndrome de Florida, ¿no? Aquellas urbanizaciones para personas mayores que en algunos años se hicieron en Florida, que se trataba de aislar a la gente, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, perdonad esta alusión personal, pero incluso cuando lo recuerdo todavía me irrito un poco. Los espacios públicos son muy importantes y sobre todo una idea que está en todos los rasgos específicos que se mencionan aquí, que es que los espacios públicos, yo utilizo mucho la palabra que estén colonizados, que utilicen, que atraigan a diversidad de usuarios, no a los mismos usuarios. También la percepción del contexto del barrio, la satisfacción residencial, la calidad física, la casa, y de todos los indicadores de la casa destaco lo importante que es una variable que aparece en estos estudios, que la persona no se sienta amenazada por un potencial desahucio, y otro muy importante también, que la vivienda esté adaptada a su nueva situación, tanto en tamaño como en otras variables. Los espacios naturales, voy a hablar ahora de ellos muy rápidamente, y la percepción de seguridad, que es también muy importante, tanto en el lugar como en las calles, como en los sistemas de transporte. Sistemas de transporte públicos inseguros hacen conspiran para que la gente mayor se quede en su casa metiéndose de dosis letales de televisión vespertina, que sabéis que no es una programación muy, muy original. Es muy importante el espacio verde. Hay muchos estudios que afectan a muchas patologías. He destacado este estudio que afecta al TDAH, un estudio también muy interesante, publicado en una revista, el Environment International. Y el estudio que más me ha impresionado es este estudio publicado por un equipo internacional en el cual participa un psicólogo que es Terry Harty, de la Universidad de Uppsala, el segundo autor, que se titula, lo pueden ver, Más verde, menos soledad.
es un estudio de cohorte. Las conclusiones más importantes de este estudio es que disponer al menos de un 30% de espacios verdes en un radio de 1.600 metros de la residencia, se utiliza la unidad de la milla aproximadamente, produce menos soledad comparado con las personas que viven en barrios que en ese radio de 1.600 metros solo hay un 10% de espacios verdes. Nos llevaría mucho tiempo a hablar de esto, pero los espacios verdes no solo son un lugar de óptimo nivel de estimulación restauradora, como hablaba antes, sino también es la oportunidad de encuentros casuales, la oportunidad de desarrollar variedades de actividades. Y otra conclusión que me ha llamado mucho la atención es que en este estudio, que tiene una parte de estudio longitudinal, se muestra que hay un incremento del 10% en espacios, hay una correlación entre incrementos del 10% en espacios verdes dentro de las 1.600 metros de radio de la casa a lo largo de 4 años y una menor incidencia acumulada de la soledad. Es decir, que el incremento de los espacios verdes disminuye la tasa de personas que reconocen estar solas. En conclusión, ya termino, moderadora, pero gracias por tu generosidad. La soledad, hay que hacer frente a un reto muy importante. Me preocupa mucho el sentimiento de que una persona considere que ya no es nada para nadie y que poder reconstruir esta especie de motivación para la interacción social, que es la clave de la génesis de esa fobia social de la que antes hablaba, y evitar el síndrome del déficit de futuro. Los recuerdos son importantes, no es lo único, no hay que negarlos, pero también los recuerdos son muy importantes para esta especie de cirugía que necesitamos frente a la soledad. El compromiso social es muy importante. Siempre me gusta terminar con una cita más reflexiva de alguien que no es psicóloga, es Margalit, que es una ensayista, una líder de opinión, por decirlo así. Ella siempre decía que diferenciaba entre una sociedad civilizada, que es aquella en la que habíamos aprendido a no humillarnos unos entre otros, unos con otros, y una sociedad decente. Decía que la sociedad decente depende de que las instituciones ni humillen ni abandonen a las personas. Cuando yo estoy reclamando que estas intervenciones ambientales son un recurso para hacer frente a la soledad, lo que estoy pidiendo es que estas instituciones sean también instituciones decentes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José Antonio. Muy interesante la exposición. Y hay algunas preguntas que están surgiendo también en el chat de las personas que están conectadas online. A continuación dejaremos al final un espacio para dudas y preguntas y comentarios. A continuación voy a presentar a Eleonora Barone. Ella es doctora arquitecta, consultora de innovación, experta en diseño estratégico e intergeneracionalidad. Ha trabajado en contextos muy diferentes, desde universidades hasta despachos privados, pasando por administración pública y ONGs, pudiendo interactuar en ambientes multisectoriales y desarrollar una mirada crítica que une la perspectiva pública y privada. Actualmente dirige Mimo, una consultora de innovación intergeneracional que trabaja para descodificar los retos de la longevidad, fundada por ella en el año 2015. También es formadora y comunicadora sobre temas vinculados a la longevidad, la intergeneracionalidad y el propósito. Da clases en universidades y escuelas de negocio, así como en congresos nacionales e internacionales. Muchísimas gracias, Eleonora. Te paso la palabra. Encantada, muchísimas gracias, Mercedes, el Colegio de los Psicólogos. Bueno, es un honor hablar de intergeneracionalidad en estos términos. Me gustaría, bueno, yo voy a ser bastante breve. Normalmente cuando me dicen de hablar 25 minutos, hablo menos. Así que no nos preocupemos. Porque me parece que lo más rico también es escucharnos, es co-crear y tener reflexiones conjuntas. Además, mi enfoque es, bueno, muchísimo para pensar. O sea, a mí me encanta darle vuelta a las palabras, a las líneas de tiempo, a las relaciones, y aquí viene a colación de lo que hemos estado hablando de espacios y cómo la intergeneracionalidad, o esto es lo que me han invitado a mencionar, cómo la intergeneracionalidad puede apoyar, puede acompañar, puede sumar en estas estrategias, actividades, espacios que reduzcan o que ayuden a que, bueno, que seamos autónomos, independientes y elijamos si queremos estar en casa o me gustaría, estoy totalmente de acuerdo con Soledad Navesada, no me acaba de gustar. Lo otro, ¿cuál sería? O sea, es como elijo que necesito
tener silencio. Necesito soledad. Ah, vale, soledad la podemos seguir utilizando. Me faltan palabras, igual que es una persona mayor, que normalmente empiezo siempre unas charlas preguntando qué es una persona mayor y qué es una persona joven, o si tenemos una edad en la cabeza de cuándo somos mayores y cuándo seguimos siendo jóvenes. Bueno, yo, por suerte ahora mismo, ni chicha ni limonada, así que no tenéis problemas en... Cuando tienes 65 ya eres mayor. Todos mayores de 65 ya tienes apartes. Claro, pero mira, si hiciéramos una analogía con los deportes, mayor, 35 años ya es mayor. Si dentro de una empresa, cuando tienes 40 y nada, ya eres talento senior. Cuando estamos en el ayuntamiento, para pertenecer a los centros de mayores y tener Madrid Mayor, a lo mejor tienes que estar casada o casado con alguien que ya está jubilado o no sé cuántos años, pero seguramente más de 60. Pero a lo mejor la OMS y todas las prácticas saludables de prevención, etcétera, mencionarían otras edades. Para mí, bueno, de verdad que mayor, no sé, yo menos, o sea, 90 por allí. O sea. Y otra de las cosas que no lo tenía previsto, pero me ha inspirado la conversación, es cuánto aumenta, si aquí estamos hablando de soledad, nuestra percepción sobre nosotras mismas y sobre cuántos años vamos a vivir. Me gustaría que pensarais, no lo tenemos que decir en voz alta, pero ¿cuántos años pensáis que vais a vivir? Lo tenéis más o menos en la cabeza. Es curioso porque normalmente si hiciéramos esa pregunta con tus alumnos de la universidad, yo no tengo alumnos en la universidad, todavía no lo he conseguido, pero a lo mejor lo consigo. Normalmente las personas más jóvenes contestan las edades más jóvenes, en el sentido, a lo mejor 75 años, dicen. Mientras una persona de 80 a lo mejor dice, pues 100. Yo suelo decir, yo quiero vivir 120 años. No se sabe. Cada año vivido, además es exponencial, vamos a vivir más años. Estamos ganando alrededor de 2 meses cada año, o sea, 2 años cada 10 años, es muchísimo, ¿no? Entonces, ¿cómo esto de la longevidad va de relaciones y va de cambiar lo que tenemos pensado para nuestra vida y para la vida de en nuestros entornos, en nuestro espacio, y cómo nos estamos relacionando personas y recursos? Básicamente voy a exponer muy pocos conceptos, pero me parece que la intergeneracionalidad, y si buscamos lo que es la primera parte de la palabra, lo que viene a decir realmente es cómo nos relacionamos entre nosotras, cómo nos relacionamos entre tú y yo, con los familiares, con los amigos, en los espacios urbanos, en estas calles y árboles que nos faltaban en el diseño de la niña. Pero es algo, digamos, que emerge de alguna manera. Para mí esto es la clave de la intergeneracionalidad. Es un resultado, no es un objetivo. Si nos pusiéramos, digamos, como estrategas o diseñadores de planes y parques, lo que queremos es como promover esta interacción, ¿no? Entonces, promover esas relaciones es una parte de la intergeneracionalidad. Entonces, el inter nos quedamos con que menciona o tiene que ver con cómo nos relacionamos y la calidad o el nivel de interacción que tenemos, ¿no? Y luego vamos a profundizar un poco más. Y lo generacional, y aquí me parece que tenemos la oportunidad tremenda de ser muchísimo más inclusivos de lo que somos actualmente, es que va de generaciones, pero ¿de generaciones de qué? De generaciones de conocimiento, de generaciones de experiencias, de generaciones de todo lo que estamos viviendo en una línea de tiempo, en nuestra línea de tiempo, que luego se relaciona con la línea de tiempo de la persona que tenemos delante, al lado. Entonces no va tanto de clasificar, y me encantaba también lo que mencionaba José Antonio, porque decía, o sea, no segreguemos, estamos segregando todo el rato y lo necesitamos. Evidentemente no vamos a mezclar una persona universitaria, o sí, o no sé por qué no tenemos que poder mezclarlo, pero todos nuestros recursos se están segregando por edad. Centros de mayores por un lado, centros de jóvenes por el otro, la educación de 5 a 8, de 8 a 12, incluso tenemos universidades de mayores, que francamente no sé por qué tenemos que tener universidades mayores, porque tenemos universidades, ¿por qué no? Porque los mayores no quieren hacer los exámenes, eso es lo que me contestan.
pero bueno, podríamos estar frecuentando el mismo curso sin hacer el examen. Sería mucho más complejo de gestionar, desde luego. Pero bueno, a lo mejor no cabemos todos en las aulas, eso no lo sé, depende de cuántos alumnos, ¿no? Pero a mí me gustaría mucho que pensáramos en el término de generaciones muchísimo más allá de la edad. De hecho, una de las frases, y me gustaría mucho agradecer públicamente y que quede grabado a Mariano Sánchez, que es el máximo experto de intergeneracionalidad en este país, seguramente en Europa e inclusive más allá de Europa. Es director de la Cátedra de Estudios Intergeneracionales co-creada, digamos, de la Universidad de Granada y Macrosat, que es una empresa que se dedica, digamos, a, bueno, trabaja en ámbitos muy distintos como centros de mayores y centros de niños, en educación en general, y seguridad y socialidad. Mariano siempre dice que cada persona es multigeneracional. Quiere decir que tenemos en nuestro ser, en nuestro hacer, en nuestra vida, en nuestro ciclo vital, la capacidad de gestionar y de combinar varias líneas de tiempos diferentes. O sea, una persona de 8 años que acaba de perder su madre, tiene 8 años, pero bueno, cuando tendrá 18 ya será senior a nivel de duelo por la pérdida de su madre. Una persona que con 60 todavía no la ha perdido y si queremos hablar de duelos y soledades, podríamos estar confundiéndonos, mezclando los niños y los mayores con los mayores, simplemente mencionando la edad. Entonces, la invitación, digamos, en que el Inter esté haciéndonos pensar en las relaciones que queremos establecer y qué grado de relación tenemos. Y aquí podríamos hablar de impacto, de cómo estamos interactuando, de grados, digamos, de todas esas relaciones. Y para lo generacional mencionamos la línea de tiempo, con lo cual no nos vale simplemente pensar en qué bonitos los mayores y los niños juntos, las personas mayores y las personas jóvenes, pero también podríamos estar hablando de las generaciones del medio, de las personas que estamos aquí, o mezclar el concepto de tiempo con... yo siempre lo digo, yo soy arquitecto urbanista, bueno, estoy perdiendo mi talento senior en ese sentido porque desde hace 10 años me ocupo de temas más vinculados con longevidad e intergeneracionalidad. Vivo en Madrid desde hace 10 años, con lo cual ni siquiera soy adolescente en Madrid. No hablo chino, con lo cual soy bebé a nivel de talento, bueno, ni siquiera, porque no sé si quiero aprenderlo, entonces esto sería un futurible, ¿no? Con lo cual es muchísimo más inclusivo. Puedes ser eternamente junior si estás todavía todo el rato en aprendizaje, puedes ser senior en según qué talentos, con lo cual el senior sería el talento y no serías tú, y podemos estar combinando estas líneas para ver cómo mezclamos y cómo combinamos lo que tenemos en común y lo que tenemos de diferente. Aquí, esto es, bueno, el dibujo no es lo más interesante ni siquiera es la diapo, es pensar, y esto sí que va de intergeneracionalidad, o sea, el espacio de hoy hasta el momento ni siquiera es intergeneracional, sería multigeneracional. Significa que la sociedad es diversa, la familia nace en los niños de personas más mayores y todo el espacio que estamos es un espacio diverso. ¿Es intergeneracional? No, de momento. Hasta que no tengamos un grado de interacción y colaboración suficiente y hasta que, y esto es un poco la metodología del enfoque intergeneracional, va a que incorporemos la visión de las personas de todas las generaciones, más allá de sus edades, para redundar, en el diseño y planificación. Entonces, cuando un arquitecto urbanista diseña esos espacios que mencionaba José Antonio, quizás ahora ya estamos pudiendo incorporar con grupos focales, con estas herramientas participativas que ya el urbanismo está incorporando, pero ¿de qué manera las estamos incorporando? Evidentemente estamos en un proceso de mejora continua, en donde los espacios son fundamentales. Esa es otra de las claves principales de la intergeneracionalidad, porque si no, ¿dónde estamos interactuando? Aunque realmente, por ejemplo, en pandemia, han nacido muchísimos proyectos que mencionaban o que hacían o promovían relaciones que ellas llamaban intergeneracionales entre personas más jóvenes o personas más mayores, o niños, niñas y personas mayores, en donde habría un grado, digamos, de interacción o de impacto en la interacción muy bajito, sería muy amarillito, porque ni siquiera estamos en el mismo sitio, no nos tocamos, no nos conocemos, intercambiamos
unas palabras. Bien, el Día de la Infancia, cuando los centros de mayores del Ayuntamiento de Madrid me decían, nosotros hacemos actividades intergeneracionales, ¿qué hacéis? El Día de la Infancia nos juntamos con todas las personas de los centros de mayores, vale. ¿Esto qué nivel tiene? Bueno, no está mal, está muy bien, pero es un nivel de interacción con un impacto que puedes lograr, que te amas y te adoras, pero hoy te veo, dentro de un año te vuelvo a ver, o no te veo porque ha cambiado persona. Entonces, digamos que la cultura de la intergeneracionalidad sería una línea progresiva, continua, exponencialmente posible y futurible, donde la visión sería esta cultura. ¿Y qué es esta cultura? Es tener una comunidad cohesionada, es tener una comunidad interconectada, interdependiente. Hablabas de los espacios que cuidan, de los cuidados, de que seamos corresponsables de los cuidados y de las relaciones Entonces, una comunidad intergeneracional sería como una comunidad cohesionada, ¿no? Pero es un proceso de mejora continua, no es un objetivo, no puede ser un objetivo. El resultado de esta interacción, de estas relaciones, es lo que emerge, y lo que emerge es como, bueno, podemos volver atrás. Entonces yo he hecho una línea como así curiosa, de que un día podemos, si somos ayuntamiento, si somos entidad, si somos persona, podemos promover espacios intergeneracionales o actividades intergeneracionales, pero según si hagamos una actividad una vez al año o todo el año, intentando ver de qué manera nos relacionamos, tendríamos resultados diferentes. Y aquí me he puesto las botas con dibujitos que a mí me hace pensar un montón, que es lo que decía José Antonio al final de su conversación, de la soledad no deseada. No solamente la percibimos con 60 años, con 40 años, con 20 años, tenemos picos o no, podemos tener una soledad, una sensación, digamos, de sentirnos desconectados, que eso es lo que me gusta más, ¿no?, respecto a no desear esa situación. En picos, según en un año, yo puedo tener una sensación muy fuerte en el principio del año porque he tenido un duelo, porque he perdido el trabajo, porque me he movido de barrio, porque he cambiado de ciudad, porque he perdido mi pasta a la carbonara favorita, porque X razones que a mí me encantaría ver, y digamos la propuesta de reflexión que quiero traer hoy es cómo podemos combinar las líneas de tiempos generacionales para ver y cómo hacemos proyectos intergeneracionales que mencionen qué tienen en común una persona de 20 con una de 60 en un determinado periodo. Porque la persona de 60 hoy tiene una relación especial de amistad que mañana se le va a Australia y cambia toda nuestra... De hecho, creo que lo tenía claro. ¿Cómo se relaciona la soledad con nuestros mapas de afectos? ¿Pero es suficiente tener amigos? ¿O deberíamos estar viviendo en un cohousing? ¿O deberíamos estar haciendo voluntariado? Bueno, evidentemente, si hablamos de longevidad y de envejecimiento activo, que no son sinónimos, sino son cosas diferentes que estamos viviendo en la misma realidad, ahora se menciona, digamos, la capacidad funcional en lugar que el estar sin enfermedades, para estar midiendo si somos capaces de tener un envejecimiento saludable, ¿no? Eso es un gran avance de cómo hasta la OMS está hablando de este apartado, ¿no?, de cómo estamos viviendo, cómo estamos envejeciendo. Y entonces incorporamos el aprendizaje permanente, incorporamos la participación, incorporamos la seguridad, incorporamos muchas otras variables que también están vinculadas con la sensación de cómo estamos construyendo sociedad. Cuando monté Mimo, que se escribe con Y porque son las dos vocales, son una Y que es young y la O que es old, entonces es una línea continua. Ya veis que me gustan las líneas continuas porque me gusta la idea de que tengamos un pacto social y somos corresponsables de mantenerlo. Como siempre me hago referencia porque ha sido súper inspiradora tu conferencia, tu aportación, de cómo estamos vinculando todas las cosas a la vez. Hay muchos proyectos y de hecho aquí había traído algunas fotos, pero es que es infinito el número de proyectos que están haciendo en los últimos 10 años, que es cuando más estoy monitoreando este ámbito. Infinitos proyectos sobre conexiones entre generaciones. A mí me gusta llamarlo así porque intergeneracionalidad, si hemos visto que es, digamos, la dirección hacia donde vamos, hay diferentes grados de conexión. De hecho, en la metodología se está hablando de necesitamos interactuar, pero necesitamos ir más allá de la interacción, necesitamos tener un objetivo común,
necesitamos consensuar este objetivo común y necesitamos tener un proyecto que mida resultados a largo plazo. No nos vale con estar aquí en el medio y hablar de no sé qué, pues no, o nos vale en un amarillo. Si queremos llegar a una comunidad cohesionada intergeneracional, tenemos que recorrer una serie de pasos y evidentemente evaluar, ¿no? Pero esto lo había traído con toda una serie de proyectos que hablan de grandes vecinos, del programa Convive de Solidarios para el Desarrollo, donde vive una persona mayor invita a entrar a su casa a una persona que está estudiando para compartir vivencia. Hay Acervo Intergeneracional, que me encanta ese proyecto, que habla de tándem lectores, donde están hablando de una persona, normalmente es una persona junior que va a visitar o se encuentra con una persona más senior en edad, pero podría darse al revés. De hecho, hay otro proyecto que se llama Human Library, que es muy bonito, me parece que es danés, si no me equivoco, en donde los libros pueden ser las personas. Entonces, allí también se da la oportunidad de que pueda ser un niño que esté hablando, un niño de Ucrania, está hablando de una situación complejísima, de que ninguno de nosotros, que nosotros somos ni siquiera bebés, bueno, bebés, porque hay guerras, desde que he nacido hay guerras, aunque no están cerca, pero este niño lo estaría viviendo de cerca, con lo cual él tendría un talento senior frente a mí, que yo no he vivido en mi carne una guerra. Entonces, que me estoy despistando, hay como varias partes de toda esta comunidad que hablan de vivienda, de ocio, de amistades, de deporte, de lo importante que es movernos, que es ver el sol, de exponernos al verde y todo esto, y de qué manera los estamos relacionando, o cuál es el punto de palanca o de inflexión para que participemos, o cómo las relaciones intergeneracionales pueden ayudar a esta búsqueda. El año pasado estábamos participando de un proyecto de Soledad no deseada del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, y básicamente el proyecto se llamaba Haciendo Amigos, y estaba dirigido, era un proyecto piloto, con lo cual la intención era hacer un diagnóstico de la situación de la soledad no deseada en el ayuntamiento, en varios distritos, y estaba implicada Sacramento Pinazo, por si algunos la conocéis. Ella hizo, digamos, la parte más metodológica de investigación, basada en las entrevistas y actividades que desde yo y otra persona que es socióloga estábamos dirigiendo, y estábamos dándonos cuenta que la mayoría de las personas, que eran unas 60 que hemos entrevistado y 100, 120 que se han acercado y luego no les encajaba, no les gustaba, no querían verse reconocidos en esta realidad, etc., probablemente no necesitaban este proyecto. O sea, las verdaderas personas target objetivo, como se diría en un proyecto, estaban o en su casa, o en el parque, o al lado, pero no habíamos encontrado la forma de llegar a esas personas. De hecho, una de las líneas que habíamos intentado estudiar era cómo, a través de las hijas, hijos, nietos, lazos ya existentes de amistades, podríamos llegar a estas personas mayores, y desde luego el título ha sido acertado, aunque, bueno, yo si hubiera sido persona mayor, recibiendo este título diría, uy, haciendo amigos, no sé si quiero hacer amigos. Para empezar quiero relacionarme, luego vemos si somos amigos o no. Pero es cierto que el título era muy importante, porque a todo el mundo le gustaba la idea de no estar encajonados en un proyecto para soledad no deseada, Dios mío. Y la mayoría de las entrevistas, y bueno, de los que a nivel académico y científico hay varias maneras de medir, sobre todo, digamos, 3 enfoques diferentes, pero que están midiendo cómo nos sentimos, de qué manera nos sentimos solos, etcétera. Pero a la mayoría de las preguntas era como, uy, habría que hacerlo de una manera muy como sutil, para que la persona contestara de verdad si se sentía sola o no, porque tendían a decirte que no se sentían solas. Y luego, en una conversación muchísimo más amplia, de un grupo focal, de una actividad, etcétera, sí que mencionaban que sus amigas tenían, las personas que no tenían hijos, las personas que no tenían parejas, las personas que habían cambiado de lugar. De hecho, había algunas personas que habían cambiado de vivienda para mudarse a vivir a Pozuelo de Alarcón en ese sentido, porque la hija vivía en Pozuelo de Alarcón y porque ellas habían perdido el marido, por ejemplo, y se habían cambiado, y había sido un error garrafal. Porque ¿cómo? O sea, el kiosco, la panadería, todas mis amigas están aquí, ahora no quieren venir, todas mis amigas de Madrid no quieren venir a Pozuelo, decía una mujer. Pero entonces, o sea, encontrar cuál es la palanca. ¿Cuánto me falta? ¿Sabemos? 3, 4 minutitos.
Vale. Entonces, como no me has presentado el ticket, vale, perfecto. Me centro en esto, o sea, todos los proyectos inciden en alguno de los aspectos. De hecho, ahí, exacto, el movimiento del cohousing, el movimiento de la prevención de la salud, incluso las redes sociales para buscar pareja a todas las edades, fantástico, es el nuevo bar del futuro. Pero, digamos, ¿desde dónde nos estamos relacionando? Es para entender cuál es el recorrido que yo o tú haces antes de... A mí esto me encanta porque es la línea de tiempo de nuestra vida. Antes de encontrarte en... Me he cambiado de ciudad, me he dejado con mis mejores amigos, ya no trabajo, o me han echado del trabajo y tengo 50 años, o tengo 12 y tengo que cambiar de colegio, con lo cual pierdo todos mis amigos y ¿qué hace que me sienta... ¿Dónde está? No me acuerdo. Bueno, no está. Que me sienta desconectada o sin autonomía o sin la fuerza que menciona también José Antonio para decir, hago algo, me apunto a voluntariado, me apunto al gimnasio, me apunto a flamenco. ¿Qué pasa antes y de qué manera somos capaces de prevenir y de detectar todos los puntos que en diseño de servicios se llaman los puntos de relación, digamos, de dónde encuentro la persona para invitarla a que se sienta conmigo en un banco? Y de hecho uno de los proyectos que están aquí, que se llama Chatti Café, de Cadena Costa Café, me parece súper encantador porque está en UK, está en Reino Unido, y abren la posibilidad de abrir conversaciones en cafeterías de la cadena Costa Café, pero también se han sumado tiendas, otros tipos de negocios, y hay un proyecto parecido, aunque diferente, Radares en Barcelona, Radars se llama, en catalán, que menciona un poco como grandes vecinos, como estas redes de conexiones, de qué forma somos capaces de reunirnos, pero de detectar que la persona no entra improvisamente en una situación de riesgo, digamos, de estar reduciendo sus estímulos, reduciendo su sensación de capacidad, reduciendo su perspectiva de futuro. No entra ahora. Desde luego yo tendré que tener cuidado porque la mayoría de mis amigos, muy buenos amigos, están en Barcelona, están en Roma o en el resto del mundo. Aquí tengo a mi pareja, pero no tengo mi familia, mañana dejo de trabajar, o sea, mis mayores estímulos están vinculados con lo que hago, porque me muevo en entornos súper diferentes. Y también, bueno, evidentemente el deporte, el barrio, el tal, pero en el barrio hemos perdido incluso la forma de cómo nos relacionamos, porque ya, bueno, yo por suerte no tengo ascensor en mi casa, con lo cual de vez en cuando encuentro a la señora la joven, del segundo con el perro, que casi nos atropellamos, pero vamos, que no es tan fácil, ni siquiera siendo, yo soy una persona bastante sociable, aunque muy tímida, aunque no lo parezca, pero no sé cuál es la manera, y de hecho me mudé a mi barrio, que es el barrio de la Latina, hace 3 años, en pandemia, y ahora tengo relación privilegiada con la primera persona que delante tenía un balcón y le dije hola de manera, digamos, proactiva. La otra persona con quien no le dije hola el primer día, ahora tengo mucha dificultad para interactuar porque parece que estamos molestando. Es que no quiero mirar, el otro se siente ofendido. Entonces es como el primer paso y la primera palanca también es importante. Y resumo, pensemos en líneas de tiempo más que en edades, y es donde nos estamos encontrando en este camino hacia lo hiperactivo o hacia lo hipersolitario, que de hecho es algo que necesitamos, porque estamos infoxicados y demasiada cosa. De hecho, yo lo ejerzo como derecho a la soledad, pero ¿dónde deberíamos poner atención para hasta cuándo es saludable o no? Pensemos en procesos más en actividades, o sea, que sea una cultura de la intergeneracionalidad, que sea un proceso de mejora continua, no sea una actividad de hoy y una dentro de 7 siglos. Pensemos en cómo las relaciones intergeneracionales, y aquí no me puedo extender y no lo he aprovechado antes, pero lo de intergenerar va de que cambiemos las relaciones entre las personas que estamos diseñando estos espacios, que estamos diseñando esas actividades, y cómo una actividad en un parque o una conversación tiene capacidad de cambiar la ciudad. No solamente el urbanista o quien diseña, o el psicólogo ambiental quien diseña esos espacios, sino que las dos personas que están sentadas en un banco hablando por casualidad tienen la capacidad de ir
retroalimentando, digamos, el diseño de la ciudad. Y pensemos en interconectar proyectos. Todos los proyectos que estamos viendo, que están naciendo, muchísimos, y es necesario que nazcan, pero ¿por qué si alguien de aquí tiene capacidad de incidir en las estrategias y en los planes de las ciudades, de las comarcas, de las zonas rurales, etcétera, que pensemos en interconectar proyectos? Porque hay muchos proyectos aislados, desconectados y con necesidad de fondos y de recursos. Pero si buscáramos intergenerar y buscar otra manera para incluso entender qué queremos de estas comunidades que estén interconectadas e interdependientes, creo que tendríamos una clave para estar repensando, bueno, la sociedad entera, vamos, que esto da para mucho. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Eleonora. Muy interesante también la presentación. Ya han surgido en el grupo de las personas que están conectadas online también alguna duda que plantearemos al final, o sea que sí que vamos a necesitar este espacio al final de debate. Por último, esta mesa redonda sobre el marco ambiental y estructural de la soledad nos acompaña Irene Lebrusán Murillo. Ella es doctora en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, ha sido investigadora postdoctoral en la Universidad de Harvard y analista en la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia de la Presidencia de Gobierno entre el año 2020 y 2022. Es autora del libro La vivienda en la vejez, problemas y estrategias para envejecer en sociedad. En la actualidad es coordinadora del área de investigación, calidad de vida y nuevas sociedades longevas en el Centro Internacional sobre el Envejecimiento y es profesora asociada en la Universidad Carlos III de Madrid. Ha publicado numerosos artículos en revistas de impacto y presentado sus investigaciones en diferentes foros, tanto en España como en otros países. Muchas gracias por acompañarnos, Irene. Te paso la palabra. Bueno, muchas gracias por invitarme. Gracias a todos y a todas por estar aquí, a quienes nos estén siguiendo desde casa. Y me siento muy agradecida también de que se haya incluido en este ciclo la cuestión del espacio público, el diseño de las ciudades y demás, y cómo esto interviene en nuestra percepción y vivencia de soledad. Cuando diseñas una presentación, tiene una serie de complejidades. Primero, porque no sabes cuál es el interés, el nivel de conocimiento, etcétera, etcétera, de tu público. Después, porque no sabes qué cuestiones van a decir antes que tú. O sea, yo iba apuntando, cuando José Antonio iba diciendo, me iba apuntando un montón de cosas y yo decía, ¡ay, esto lo iba a decir yo! Entonces, bueno, me ha pasado igual. No, es genial. O sea, entonces, bueno, yo mentalmente he ido tachando cuestiones. Bueno, voy a intentar ceñirme al tiempo, no repetir algunas cuestiones, pero creo, y esto me ha gustado mucho, creo que algunas cosas que hemos dicho los tres interrelacionan muy bien. Y además también tienes esa satisfacción de decir, piensa lo mismo que yo. Es muy a gusto. Yo quería empezar un poco reflexionando precisamente sobre esta idea de soledad no deseada, con todas las pegas que le podamos poner al concepto, pero vamos incluso a partir de ahí, de soledad no deseada. Nos encontramos con que ahora parece que es, Klinenberg efectivamente y otros autores hablan de pandemia, de problema social, de problemas mundiales y demás. Tenemos a los medios hablando sobre soledad no deseada y confundiendo muchas cuestiones. Yo algo en lo que insisto mucho es que cuando ponen este ejemplo tan terrible de una señora que ha muerto en su casa y no se han enterado hasta no sé cuántas semanas o X después, no estamos hablando de una cuestión de soledad no deseada, estamos hablando de una cuestión de aislamiento social, de exclusión social, es decir, son cuestiones distintas. Yo no quería ponerme aquí a definir exactamente, podríamos hablar de soledad no deseada, ya digo, con todas las pegas que le podamos tener, no parece que siempre que no llegamos a tener los conceptos perfectos, pero podríamos hablar de soledad existencial, que no tiene nada lo mismo que ver con soledad cuando estamos hablando de la calidad de las relaciones, no solo de cantidad, sino de calidad. También tiene que ver con las expectativas. ¿Qué esperamos nosotros de nuestras relaciones sociales? ¿Qué es lo que nos está dando en realidad? Bueno,
Pero yo llego en realidad a la cuestión de la soledad, iba a decir algo así como la soledad me encontró a mí, pero sonaba muy feo, mientras estaba haciendo mi tesis doctoral. Yo empecé a trabajar en investigación tratando la situación de vulnerabilidad. Personas, barrios, espacios en situación vulnerable. Este también es un concepto problemático, esto de vulnerable y demás. Pero bueno, ya digo, vamos a intentar, por ir asentando cuestiones, hablar de soledad, de aislamiento, de exclusión. Ya digo, tenemos esta utilización por parte de los medios, el sensacionalismo, que también nos confunde mucho. Bien. Tenemos otro problema a la hora de analizar este fenómeno, que es la ausencia de diagnóstico. No solamente sobre la cuestión de la soledad no deseada, aislamiento, etcétera, etcétera, sino incluso sobre la vulnerabilidad. La dificultad que hay de reconocimiento propio de cuando uno o una se siente en situación de soledad, se siente en situación de vulnerabilidad, por los prejuicios que tenemos y que a veces también nos lo llevamos a nuestro propio campo y rechazamos el sentimiento. La dificultad de definir y delimitar esto sentir, porque la soledad no deseada es algo que se siente. Esto de la soledad lo sientes, ¿no? Decía José Antonio cuando decía lo de es que igual la deseas, ¿no? Entonces ya no le podemos llamar. Bueno, tenemos este tipo de problema. Y tenemos además cierto rechazo a la hora de hablar uno mismo, cuando alguien se siente solo, se siente sola, tenemos cierto rechazo para hablar de ello porque parece como que si lo pronuncias lo atraes, ¿no? O sea, es como eso de si lo pronuncias 3 veces enfrente del espejo te aparece bien, pues algo así. Fracasado, ¿no? Exactamente. Tenemos también un problema cuando hablamos de todas estas cuestiones, soledad no deseada, aislamiento, etcétera, etcétera, que es el carácter privado del hogar, de que cuando una persona está sola en su casa y demás no podemos entrar desde fuera. Consideramos que es una barrera infranqueable, pero también tenemos esta especie de carácter privado de las emociones. También hay una dimensión de responsabilidad. En algunas ocasiones me ha sorprendido bastante, ¿no? Algunas personas me decían, bueno, pero es que cuando una persona experimenta soledad es porque no ha cuidado sus relaciones. Sabemos que las cosas son distintas, pero ya digo, esto me ha sorprendido y no lo he escuchado ni una ni dos veces. Es algo que el cualitativo tiene mucha riqueza, ¿no? Aprendes mucho de cómo piensa la gente. Hablamos también a veces de proceso de individualización, hablamos incluso de cómo el neoliberalismo está colaborando a que nos sintamos más solos, más solas. A mí me entra la duda de si a veces esto es una especie de profecía autocumplida en el que estamos diciendo, como somos cada vez más individualistas, cada vez nos sentimos más solos. No lo sé, tendemos también a veces a idealizar las relaciones del pasado. Sucede de nuevo lo mismo. Esto de los estudios comparativos, pues es un poco más, está en nuestro imaginario que otra cosa, porque como no tenemos datos previos, no sabemos cómo la gente se sentía hace X, pues no lo sabemos. Es verdad que sí que acepto completamente que cada vez hay un mayor sentimiento de soledad. Pero cuando yo hablo de espacio y soledad no deseada, me encuentro también con otro tipo de problemas. El desprecio al espacio público, o incluso comprensiones parciales. Cuando están diseñando los espacios, por ejemplo, en una determinada ciudad y deciden rehacer una plaza, pues esta, por ejemplo, que acaban de rehacer aquí, pues bueno, pues hay una serie de personas, técnicos y demás, a lo mejor arquitectos, pero normalmente no suelen decirle ni a los psicólogos ambientales ni a las sociólogas urbanas que vayamos allí a dar nuestra opinión. Tampoco les preguntan a los vecinos, tampoco preguntan cuántos árboles necesitan, ¿no? Tampoco. Este tipo de cuestiones es importante, ¿no?, que lo tengamos en cuenta. Y bueno, pues en general tenemos una ausencia de una aproximación intradisciplinar y una ausencia de aproximación social a este problema. Esta fotografía que pongo aquí es una de las formas de expulsión del espacio. Esto está diseñado para que las personas sin hogar no se queden a dormir en estos espacios, ¿vale? Bueno, pues este movimiento expulsor lo encontramos en distintas ciudades del mundo, en nuestras ciudades aquí, en España también. Y lo que sucede con esto, aparte de todo lo que podamos discutir acerca de la legitimidad, ¿no?, esto de que consideremos que unos usos de espacios sean legítimos o adecuados y otros no, ya de por sí es un tanto cruel, pero además lo que sucede serían todos estos efectos no deseados, que es que al final acaban expulsando a todo el mundo del espacio.
Ya os digo, a mí me gusta mucho, ya digo, algunas de estas cuestiones las ha referido José Antonio, entonces yo voy a ser un poco breve, pero sí quería contaros un poco cómo yo llegué a esto de la soledad no deseada y el espacio. Yo hago mi investigación doctoral es sobre la vivienda. Bueno, pues de manera muy general, pues sabemos que la vivienda representa el espacio de protección, está muy relacionado con la salud, tanto que las personas que están en situación de calle tienen una esperanza de vida de entre 14 y 44 años menos que el resto de la población. Sabemos que es el motor principal de la desigualdad, sabemos que es el espacio donde se produce la socialización primaria, donde aprendemos las primeras normas, la mayor fuente de riqueza de casi todos los hogares, pero también tiene una dimensión muy importante que tiene que ver con la sociabilidad, la capacidad de establecer relaciones y con los sentimientos de pertenencia, de conexión con el resto del territorio y demás. Y es que cuando estamos hablando de vivienda no hablamos solamente de las 4 paredes que nos protegen y donde dormimos, sino que también estamos hablando del espacio donde se encuentra nuestra vivienda y de nuestro entorno más inmediato. Del barrio, que el barrio al final también es una percepción subjetiva, no tiene que ver con la delimitación administrativa, sino que cada una tenemos una experiencia distinta de lo que es el barrio. De manera, ya digo, a mí esto me está encantando porque evidentemente yo no sé ni la mitad que sabe José Antonio de todas estas cosas que ha referido, pero a mí me salieron en mi investigación, yo hice, aparte de un diagnóstico sobre vulnerabilidad residencial en España, con una serie de indicadores cuantitativos, hice también un cualitativo fuerte, entrevistando a muchas personas, y entonces, bueno, yo ya hablaba de lo que era envejecer en sociedad, hablando un poco de esta idea de que las personas no solamente necesitan una vivienda en condiciones, sino que también necesitan esta conexión con el espacio inmediato. Y bueno, pues me salía que lo que era ese apego, ese place attachment, esa idea incluso de identidad espacial, bueno, tenía que ver la percepción de continuidad y control. Yo ya digo, investigaba la situación de las personas mayores y un poco de este autoconcepto, entender que la vejez era una etapa continua, no una etapa que nos diferenciaba de las anteriores, sino que tú eres la misma persona, vas cumpliendo más años y la permanencia en tu entorno conocido presenta algo que es muy interesante. La vejez se caracteriza por una serie de ruptura de roles, por una pérdida de ciertas cuestiones. Ejemplo, el trabajo. Si tú hasta ayer eras administrativo o administrativa X, de repente cumples los 65 años, alguien decida que ya automáticamente has dejado de ser útil en tu empleo, pasas a ser una persona jubilada, entonces has roto con un rol. Lo que me sucedía al entrevistar a estas personas es que me decían, un poco enfatizaban eso, ¿no? Era como aquí todo el mundo me conoce. Yo lo sintetizaba de una manera que creo que es muy simple y muy intuitiva. Tú fuera de tu barrio, en tu barrio puedes ser el Juan y en tu barrio a lo mejor eres el viejo Juan. Pero cuando tú sales de tu barrio, entonces eres solamente el viejo, ya no eres el viejo Juan, has perdido esa parte de tu identidad, ¿vale? Entonces, bueno, pues todo va un poco por esta línea. Tenía que ver también con la presentación en la vida cotidiana, ¿no? Es muy importante las características de la vivienda donde uno vive, pero también las del barrio. Por eso sabemos que a veces hablamos con alguien y dice, vivo en tal barrio, y tú dices, no, si vives en el otro, pero igual nos da vergüenza reconocer que vivimos en determinado entorno. Eso es muy importante también a la hora de cuestiones relacionadas con el autoestima, por ejemplo. Bueno, lo que encontramos es que a pesar de que hablemos de esa pérdida de las relaciones sociales, a pesar de esto, incluso en barrios donde había una gran gentrificación, donde hay procesos de turistificación terribles, seguía habiendo una solidaridad de microgrupo que igual no se manifestaba de las formas que esperábamos, pero sí que os voy a poner un ejemplo que es típico de España, las llaves. Tú con tu vecino de enfrente igual no te vas a tomar un café, a lo mejor hasta te cae un poco regular, pero tiene las llaves de tu casa y tú tienes las llaves de la suya. ¿Vale? Entonces esto era algo que salía en las personas mayores, ¿no? Y era una muestra de eso que yo llamo esa solidaridad de microgrupo. Aparte ya digo, bueno, pues hay otro tipo de cuestiones. No me entretengo más con esto, sí que, bueno, pues os contaba, salía esto de la vulnerabilidad residencial, sobre esto podría hablar durante mucho tiempo, pero os voy a dar la tabarra con esto, pero sí quiero destacar algo que me salía, que me aparecía, y era que no solamente estas personas que estaban en situación de vulnerabilidad residencial, ya digo, yo analicé la situación de personas que tenían algún tipo de problema en su vivienda, ¿de acuerdo? Problemas que al final les impedían esta idea que yo defiendo de envejecer en sociedad.
Y entre estas ideas, pues evidentemente había cuestiones terribles que tenían que ver, por ejemplo, con, y esto sucede, y sucede en España, personas que no tenían agua corriente en su casa, personas que no tenían bañera ni ducha. No es que no, ni bañera ni ducha. Esto en Madrid sigue existiendo, por lo menos seguía existiendo en el momento en el que yo hice esta investigación, y no me refiero solo a Cañada Real, no, en pisos aquí, en zona centro, nos encontrábamos con esto. Bueno, o que los edificios están en mala conservación, lo que les ponía en riesgo. Sabemos, y esto os va a sonar enseguida porque la prensa también se hace eco de vez en cuando, que muchas personas mayores y personas con problemas de movilidad se quedan aisladas en su vivienda porque no tienen ascensor. En otras ocasiones tenemos viviendas con ascensor, pero, me hace muchísima gracia, de repente nos encontramos con 5 escalones de acceso al ascensor, o los ascensores llegan solamente a las mesetas intermedias, con lo cual, accesibilidad inexistente. En otras ocasiones lo que me encontraba era que igual los quicios de la puerta y demás, pues por ahí no entraba un andador, no entraba una silla de ruedas, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues esto obligaba a que las personas tuviesen que irse de su barrio a veces, cuando tenían la posibilidad incluso económica de salir de su barrio, exactamente porque la mayoría se quedaban ahí, se quedaban en situación de aislamiento. Y en otras ocasiones pues pasaba como ha referido antes Eleonora, esta persona se muda a este otro edificio donde puede salir a la calle, accesibilidad perfecta, maravillosa, pero ya no tiene nadie con quien relacionarse. Entonces esto también me salía en las entrevistas, ¿no? Entonces lo que nos encontrábamos aquí, si hablábamos de soledad no deseada, era que hablábamos de una cuestión de soledad no deseada impuesta. Es decir, lo que nos encontrábamos era, o lo que yo me encontraba era con que estas personas se encontraban, ya digo, o sea, no era que tuviesen un problema a la hora de desarrollar, no tuviesen esa responsabilidad a la que me aludía este señor en alguna ocasión, ¿no? De no cuidar de sus relaciones sociales. No, es que esta señora no puede bajar a la calle. Entonces, bueno, pues sí que os refiero a algunas investigaciones, porque ya digo, esto iba saliendo, aunque no lo buscase de manera específica, pero iba apareciendo. Entonces, bueno, pues algunas publicaciones eran, o algunas investigaciones tenían que ver sobre las dificultades para evitar la vejez, algunas aproximaciones a la idea de esto de las Smart Cities, de las que hablamos ahora tanto, ¿no? Y que no tenemos tampoco tan claro qué es. Bueno, aquí no me detallo tampoco. Pero bueno, yo al final, a mí el título de No es ciudad para viejos me gustó mucho porque me encontraba con que esa era la realidad. Pero bueno, os hablo de todas estas investigaciones porque esto es lo que me permite hacer este diagnóstico sobre los problemas en el uso del espacio, ¿de acuerdo? Cuando nos vamos incluso, ya digo, hemos hablado de la vivienda. Si nos vamos un poquito más allá y nos vamos a por qué las personas no pueden utilizar el espacio, por qué las personas no pueden relacionarse en su entorno inmediato, pues nos encontramos con una serie de cuestiones que seguro que vais a reconocer enseguida. Una de ellas es la priorización del automóvil. Tenemos una serie de ciudades que están orientadas para el uso de coches. De hecho, incluso si pensamos, parece interesante, en algo en lo que no había reflexionado hasta hace poco, los coches cada vez son más grandes. Eso hace que las aceras cada vez sean más estrechas, ¿vale? Incluso si tuviésemos el mismo número de coches, que no es la realidad, pero incluso si fuese así, como los coches son más anchos, tenemos un gran problema, porque claro, aparte que bueno, hay que aparcarlos en algún sitio, pensar la privatización del espacio que supone que una persona tenga aparcada su coche en la calle durante, bueno, pues el tiempo que esté aparcado el coche en ese espacio. Tenemos también una atomización de funciones. Cuando digo atomización de funciones es esto de que la ciudad parece que se especializa, ¿no? Y tenemos aquí las viviendas, aquí los comercios, aquí, ¿no? A veces te plantean, no, pero este bajo comercial lo hemos convertido en una vivienda. Ya, eso es un problema, porque si no tenemos un bajo comercial significa que no tenemos un espacio que antes servía como un estructurador de relaciones sociales. Insisto, no hace falta que te caiga bien el señor de la tienda, pero al final tienes una referencia y sabes que pues hay una persona en la que ves todos los días cuando bajas a comprar el pan, por poner un ejemplo. Tenemos una ausencia de diagnóstico de los usos previos, ¿no? Cuando cambiamos a veces, cuando se rediseñan los espacios, y a veces, insisto, se rediseñan los espacios para expulsar determinados usos y usuarios, no hay un diagnóstico de uso previo. Entonces, si tú no sabes qué es lo que se hacía antes con ese espacio, ¿cómo vas a diseñar un buen
uso futuro. Hay una total ausencia de perspectiva etaria en su diseño, es decir, no se tiene en cuenta la perspectiva de las personas mayores. Voy a intentar ser breve. Bueno, sabemos, esto refería a aceras estrechas, también tenemos elementos que dificultan la movilidad, la priorización del diseño frente a la funcionalidad. Esa foto que tenemos ahí abajo, de esos bancos que alguien pensó que eran muy bonitos, pero que no sirven para absolutamente nada. Tenemos también un problema de conservación del espacio y del mobiliario urbano, ¿vale? Ausencia de conservación, ausencia de accesibilidad. Hablamos de accesibilidad universal, se destina dinero, pero a veces si nosotros nos ponemos a medir cuánto son las rampas, son rampas para hacer rallies. Esa rampa no la puede utilizar una persona en silla de ruedas. Tenemos eso, este mobiliario urbano de expulsión, la priorización en ocasiones del patrimonio urbano frente al usuario, ¿no? Esto de lo bello frente a lo útil, aceras ocupadas, y ponemos el ejemplo pues, de los patinetes, pero incluso sí que intentaré ser, os voy a poner otro ejemplo. Cuando estas terrazas que tenemos ahora tan maravillosas utilizando las aceras, no solamente están ocupando, privatizando un espacio público durante el día cuando están abiertas, es que cuando están cerradas están ahí acumuladas. Entonces tenemos ciudades que están, ya digo, más priorizadas hacia otras cuestiones. A veces también tiene que ver con algo comportamental, y cuando digo comportamental es que el hecho de que tengamos una serie de espacios llenos de pivotes es para que no se nos ocurra aparcar ahí el coche, porque como es un momentito, pero como es un momentito, pues hay una serie de personas que no van a poder utilizar ese espacio. Este señor de aquí, tan majo, es mi abuelo. Nos fuimos a dar un paseo por el barrio donde crecí. Este pavimento es el mismo de cuando yo era pequeña, esto es Vallecas. Hay un total abandono de conservación del espacio. Esto también podríamos hablar de desigualdad urbana. En la ciudad de Madrid se ve muy bien, pero claro, una persona que tiene con 94 años y puede andar, puede caminar, pero claro, lógicamente no tiene la misma agilidad pues, que tenía cuando era un joven de 80. Entonces, bueno, pues nos encontramos a veces con este tipo de problemas. ¿Qué sucede? Que en el momento que una persona esto es lo del estrés ambiental, en el momento que una persona de repente tiene una ligera dificultad más, a veces hablamos de discapacidad en las personas y de lo que realmente estamos hablando es de discapacidad en los espacios. Tenemos espacios que son inhabilitantes, por así decirlo. Ya digo, luego de la conservación, por aquí no podemos pasar, no solamente porque no hay espacio con los pivotes, por aquí no podemos pasar con una silla de ruedas, ni con un carrito bebé tampoco, ¿de acuerdo? Estas son también fotografías que he hecho yo. Tenemos, ya digo, la mala conservación, un diseño que no piensa en la interacción entre lo que va a suceder, las lluvias, etcétera, etcétera, cómo se va a acumular, ¿no? Cómo pasa por aquí, pues insisto, una persona, pues esta señora, por ejemplo, a la que hago protagonista esta fotografía, que va con su bastón. Bueno, pues yo cuando después pasaba por aquí, que estaba muy cerquita, ¿cómo va a pasar esta señora por aquí? Que tenemos todas las rejas de ventilación, pero claro, lo que teníamos en la parte que no se ve en la fotografía era el espacio por el que pasan los coches, que a pesar de que tengamos convivencia peatonal, sabemos que no es cierto y que la prioridad que debiera ser de los peatones es de los coches. Y aquí, donde no se ve, lo que teníamos era un montón de motos aparcadas. ¿Qué sucede? Pues que esta persona no puede utilizar ese espacio, ya está excluida de ese espacio. Bueno, pues así muy brevemente, José Antonio hablaba de la ciudad de los cuidados, que es un concepto que ahora utilizamos, es un concepto que en realidad es muy bonita, pero realmente lo que tenemos es una ciudad que nos expulsa, una ciudad que estratifica, la ciudad de los coches, la ciudad de las obras, la ciudad que expulsa, gentrificación, turistificación, incluso una ciudad del miedo. Este anuncio era del año pasado, ¿vale? Esa responsabilidad y bueno, pues esa asunción del miedo de los espacios, la responsabilidad te corresponde a ti, no a lo que es público. Pero bueno, así como comentario, bueno, pues al final una ciudad que no nos escucha, que no nos ve, una ciudad que se vende. En una investigación que hicimos, publicamos el año pasado, María Victoria Gómez y yo, pues bueno, lo que veíamos, esto no salía en el cualitativo y efectivamente, a medida que iban apareciendo más permiso para sillas de terrazas o espacios de terrazas en la ciudad de Madrid, desaparecían los bancos. Sí, así, mágicamente. Bueno, pues lo que veíamos era un poco esta cuestión. ¿Qué sucede? Que al final pues es esta privatización, ya digo, y esta, ¿cómo decirlo? Esta idea de que hay unos usos que son más legítimos en la ciudad que otros. Entonces, lógicamente, esto tiene un efecto sobre la capacidad que tenemos de bajar el espacio, de utilizarlo,
de ocuparlo, incluso. No hablemos ya de las relaciones intergeneracionales, porque evidentemente no se van a producir si la forma que tenemos de relacionarnos es en el bar, pagando. Entonces, bueno, sí que era, ya digo, esta reflexión que quería tener con vosotros. Creo que voy ya fuera de tiempo. Únicamente quería eso, reclamar que podamos hacer esta evolución de esa ciudad que es pues, a una ciudad que incluye y acoge. La llamemos ciudad de los cuidados o la llamemos como queremos, sobre los conceptos o sobre la denominación podemos discutir, pero sí que creo que el contenido tiene que ser este, ¿no? En el que prestemos atención a todas estas cuestiones diversas y que también influyen en esa percepción o en esa soledad no deseada que planteamos como la gran pandemia y que bueno, las administraciones hablan tanto con vamos a hacer este programa sobre soledad no deseada, cuando después no le están prestando atención a estos pequeños detalles como que necesitamos bancos en los que poder sentarnos cuando estamos cansados, donde podemos bueno, pues interaccionar con otras personas, etcétera, etcétera. Como ya sé que voy ahí muy pillada de tiempo, ejemplo maravilloso también de accesibilidad, nada, lo dejo aquí. Muchísimas gracias a todos y a todas. Muchas gracias, Irene Lebrusan. También muy interesante tu exposición. Pues tenemos ahora un ratito para dudas, preguntas, comentarios. Aquí en el chat han ido surgiendo algunas preguntas que si queréis empezamos por el chat y luego a continuación, si presencialmente alguien también tiene alguna duda, lo que será importante es coger el micrófono para que las personas que estén online lo puedan escuchar también. En primer lugar, José Antonio, ¿los cohousing senior pueden ser una solución a esta realidad? ¿Cuál es su opinión? Bueno, pues yo creo que los cohousing son un recurso para hacer frente a este problema. Lo que ocurre es que hay que evaluar el diseño de los cohousing también, ¿no? Ahora mismo hay propuestas, hay dos tipos de propuestas, los cohousing, una propuesta que yo llamo una propuesta muy anidada, muy propia como de un hábitat de insectos, como celdas, ¿vale? Y sin embargo, con apenas espacio público. Entonces, lo que yo creo que los cohousing necesitan ser evaluados. Justo antes de la pandemia, vamos, el confinamiento empezó en marzo del 20. En el mes de noviembre tuvimos una reunión en San Sebastián precisamente sobre esto. El cohousing, un buen recurso, pero hay que evaluar el diseño del cohousing. No vale cualquier solución. Y estamos viendo cómo las empresas de cuidados a personas mayores, últimamente, voy a ser elegante, ¿vale?, para decir esto, tienen prioridades que no son necesariamente la optimización de los cuidados a las personas mayores. O sea, que a veces las prioridades son buscar una rentabilidad eficiente, etcétera, ¿no? Hay que reevaluarlo. Hay equipos en los países nórdicos que están evaluando el diseño arquitectónico. Lo que es muy importante, y también con eso lo vinculo con una de las palabras que ha planteado también Irene anteriormente, lo importante es en los cohousing que la persona tenga la capacidad de control. Los psicólogos sabemos lo importante que es el control percibido y el control real. Que tú puedas perfectamente refugiarte en tu casa, pero que puedas tener la capacidad de controlar sin mucho coste el acceso a espacios de interacción o espacios de uso público. Y a veces los diseños arquitectónicos no respetan el principio del control. O sea, y volvemos como a rediseñar residencias, pero con servicios comunes, ¿vale? Entonces, cohousing sí, evaluar el diseño arquitectónico también. Y establecer también, esto es muy importante en psicología ambiental, en general, tanto en los espacios de cohousing como en los espacios públicos que se han planteado anteriormente. Es muy importante hacer los diseños, pero también los arquitectos y los diseñadores tienen derecho a equivocarse. Yo defiendo que se establezcan programas de evaluación, monitorización y seguimiento del uso de estos tipos de espacios, de tal manera que podamos corregir eventuales alternativas. Y ahí es muy importante también el papel que podamos tener para incluir variables psicológicas que permitan evaluar.
Puedo añadir que se hagan cohousing intergeneracionales y que no estemos segregando por edad. Hay una cosa que es cierta, que algunas personas, bueno, hay proyectos muy famosos de Torrelavamo Mocho del Jarama, de personas que han conseguido después de 8 años hacer y realizar desde un solar vacío un edificio de cohousing, ¿no? Pero es cierto que hay una cosa respecto a mi palanca, hagámoslo intergeneracional, que hay una parte de quién tiene el control o qué capacidad tenemos de negociar diferentes generaciones a la vez y cuál es la necesidad que prima. Y normalmente lo que dicen las personas mayores de, yo que sé, 60 años, que era el caso de este proyecto, es que si se han metido en procesos intergeneracionales, al final, si no hay un porcentaje senior por edad mayoritario o consistente, bueno, no tenían como la fuerza de negociar cosas que para ellos eran muy importantes. Con lo cual, bueno, el diseño, desde luego, y la evaluación, y que sea una evaluación participativa, al poder ser, ¿no? Gracias. No sé si a nivel presencial alguien quiere hacer alguna pregunta o hacer algún comentario. Sí, por aquí. Solo una tontería de este país. ¿Por qué decir cohousing en vez de vivienda compartida? Somos un poco papanatas con un idioma tan importante que tenemos. Pero no lo digo con esto solo, ¿eh? Habría, pero no lo sé, y nosotros psicólogos, que es una carrera muy moderna, bueno, y los arquitectos igual, ¿por qué diablos no empezamos a hablar como Dios manda? Yo mientras además añadiría algo, que es que esto del cohousing, que es verdad, insistimos en utilizar unos conceptos que el cohousing y el coliving, que el coliving además es todavía mucho más terrible porque es el compartir casa, es lo que viene siendo ser pobre toda la vida, o sea, básicamente, pero que pensemos que esto es una opción y que está muy bien para quien pueda utilizarla, pero que no se plantee como una solución, porque no es una solución, es una opción. Está muy bien que dentro de las alternativas esté, pero no es una solución, y que debiéramos, porque a mí también esto de que en la idea esta del cohousing se relacionen, aunque hagamos un cohousing intergeneracional y entonces solamente se relacionan los que están aquí, también me parece que es un problema a nuestra capacidad de sociabilidad. Entonces, yo voy a reivindicar de nuevo lo de los espacios, que creemos espacios, exactamente, pero... Sí, bueno, a mí me parece el límite entre lo privado y lo público, ¿no? Que lo intergeneracional está en la vida cotidiana, ¿no? Es decir, cuando sales en la calle, en la portería, en la compra. Entonces, bueno, aprovechar estos encuentros en un barrio también, en un contexto, pues es importante. Claro, si vas a pedir una dirección y te encuentras a un chico o una chica en patines que lleva además, en fin, los auriculares, pues difícil. Luego también creo que tenemos conceptos, ¿no? La sociedad tiene conceptos, crea parques infantiles donde los que se mueven son los niños, en todo caso los adolescentes. Los ancianitos pues están sentaditos o les pones aparatos para que muevan, pero podría diseñarse también espacios de actividad física, ¿no? Donde compartidos, donde no haya segregación por edad. Sí, o sea, como mucho se pone la petanca, ¿no? Cuando ves una petanca es que ya hay mayores, pero podría ser un voleibol o cualquier otra. Claro, porque tenemos el estereotipo de que una persona mayor de 70 años no juega voleibol. No se mueve. Mentira. No se mueve. Puede haber una persona de 40 que no juega voleibol igual que una de 80, pero puede haber ambos que sí juegan juntos. Es que de verdad, o sea, tenemos unas casillas muy pequeñas donde no cabemos nadie, ni mayores, ni jóvenes, ni adultos, ni yo qué sé. Que tiene que ver con esto, ¿no? Antes Irene planteaba la ciudad para los viejos, ¿no? Entre interrogantes. Y yo quiero que nos demos cuenta de una cosa. Yo cada vez utilizo más la expresión ciudad inclusiva, ¿no? Porque yo estoy convencido de que cuando hablamos de una ciudad, diseñamos una ciudad pensando en las personas mayores, es que estamos mejorando la calidad de vida de las mujeres, la calidad de vida de los niños, la calidad de vida de personas con discapacidad, la calidad de vida de las personas sin hogar. Es decir, que tenemos que darnos cuenta que no se trata de gerentificar, de hacer la ciudad para los viejos, sino de hacer una ciudad más inclusiva. Y en este sentido, en experiencia intergeneracional, voy a comentar una experiencia de un programa que formaba parte del comité que evaluaba
buenas prácticas urbanas hace tiempo en Naciones Unidas, me peleé, me costó mucho trabajo convencerles de que lo defendieran. Era un momento en el cual apenas se hablaba de intergeneracionalidad ni del problema de los mayores. Era el problema de un parque que había sido una reivindicación histórica de un barrio de Zaragoza. Luego, no quiero nombrarlo para no... ¿Sabéis lo que era lo más interesante de este parque? Que había huertos. Y estos huertos eran una experiencia espontánea de intergeneracionalidad, donde las personas mayores enseñaban a cultivar tomates, etcétera, etcétera. Cuento el final. Este parque, que se llamaba el Parque Oliver, acabó teniendo una escuela de formación profesional en jardinería para la gente joven, que ya venía con profesores dotados, ¿no? Pero pasan 8 o 10 años, no un siglo, entre esta iniciativa espontánea de la comunidad, de los huertos, donde convivían personas mayores y tal, y viveros, hacían también viveros de plantas, porque era un barrio humilde, la gente no tenía mucho dinero para gastarlo en floristerías cuando era el Día de la Madre, pero incluso la gente de bajo estatus socioeconómico disfruta regalando flores el Día de la Madre a su madre, o el Día del Padre, o lo que sea, ¿no? El día del cumpleaños, ¿no? Entonces montaron un vivero y los huertos, y al final esto acabó siendo, 8 o 10 años después, un centro de FP una escuela profesional de jardinería, ¿no? Entonces, tenemos que ver que en este caso lo que era una cosa interesante para las personas mayores acaba convirtiéndose en un germen de una intervención social más amplia, ¿no? Nada más. La siguiente pregunta que tenía por aquí, yo creo que era cuando estabas la ponencia de Leonora, es ¿la soledad deseada es saludable? Qué bueno, me encanta. Bueno, yo creo que en ese momento hay muchísimas... Si utilizamos otros términos, seguramente nos podemos entender mejor. Yo creo que hay muchísima literatura sobre nuestra capacidad de atención, nuestra capacidad de introspección, nuestra capacidad de autoconocimiento. De hecho, estaba buscando referencias, porque en ese sentido no soy experta de soledad no deseada, pero estaba buscando referencia entre si hay una relación, que seguramente la habrá, pero no conozco las investigaciones científicas, entre la capacidad de sostener nuestra mirada interna, o sea, de qué manera nos estamos conociendo y cuánto nos conocemos, y cómo de lejos o de cerca nos sentimos solos, ¿no? O nos sentimos solas. En mi caso, me doy cuenta de que los días en que reduzco el número de actividades y dedico un espacio para apagar el móvil, ponerlo en un otro sitio, no contestar, estar en silencio, realmente lo hago, soy más creativa, soy más amable, etcétera, ¿no? Es como encontrar el límite. Cada persona, otra vez, yo creo que tenemos una dificultad tremenda, también lo decía Irene, de diagnóstico, porque antes estábamos acostumbrados a tener, venga, jóvenes, venga, mayores, o sea, unas cajas de un colectivo que ahora, mayores, así vivimos hasta 120 años, es un colectivo hiperdiverso que no se puede ni siquiera definir colectivo. Entonces no somos capaces de, y lo necesitamos etiqueta para hacer investigaciones y para hacer proyectos, evidentemente, pero estas etiquetas están desfasadas. Entonces, ¿cuál es la capacidad de las personas de elegir y de tener este control? De hecho, me lo he puesto con caracteres cubitales, en plan, capacidad de control, si realmente no tenemos ningún control nunca. Pero bueno, y ojalá no lo tengamos y no lo busquemos. Pero estas etiquetas no nos ayudan a ver la realidad de hoy, desde como yo lo percibo. Porque necesitamos introducir probablemente otros indicadores que actualmente no están, otras maneras de clasificar los datos que ya tenemos, o algunos no los tendremos, pero los vamos teniendo. Y entonces, o sea, ¿de qué manera el autoconocimiento y la soledad se vinculan, esta sensación? ¿De qué manera, si estoy bien conmigo misma, no me pasará esto de sentirme sola? No se sabe, no lo tenemos. Bueno, cada una en su vida, cada uno, pues ya lo tendrá. Si lo monitoreas y te pones gafas de estoy siendo edadista conmigo misma, estoy siendo discriminatoria yo conmigo misma porque a lo mejor no toca hacer según qué cosa, entonces tú misma te estás castrando en las posibilidades de decirle hola al tío del balcón porque piensa que estoy mirándole, ay, por favor, pero ¿pero qué dices? O sea, de vez en cuando me descubro diciendo, no, esto no tiene sentido. Entonces, la soledad no deseada,
elegida es buena, desde mi perspectiva sí, cuanto más sepas estar solo, pero es que son dos cosas súper diferentes, no se pueden comparar y ahora yo creo que hay mucha confusión en lo que decía también Irene, de no nos estamos expresando del todo correctamente y en los periódicos y en los medios hay como muchos nombres o palabrejas que nos dan como una noticia muy sensacional y al final no calamos en la reflexión real. Una cosa es que yo elija aislarme de la sociedad y apagar. De hecho, hay un periodista famoso me he comprado su libro hace poco, que se llama El valor de la atención, que pone el móvil en una caja negra durante 2 horas o no sé cuántas veces al día para que no le molesten. Y creo que esto llegaremos hasta allí. Pero esto no tiene nada que ver con lo que estamos hablando hoy. O sea, entonces, como, no sé si he contestado, pero creo que... Y en el tiempo que no es deseada es saludable. Pero eso lo sabemos. Las opciones de estimulación son contingentes a situaciones. Hay un momento en el cual tú necesitas salir y ver gente y otro momento en el que necesitas esconderte. Lo que no podemos es imaginar es periodos de soledad cronificados. Incluso aunque tú lo desees inicialmente, eso puede generar que la gente se desconecte de ti, etcétera, etcétera. Y entonces pero en principio tenemos que analizar la soledad como una experiencia contingente. Hay un momento en el cual tú te quieres aislar y hay una situación de equilibrio hacia adentro. Estás viendo, es que estaba buscando en el móvil un reportaje que salió el otro día en una revista de ensayos, ¿no?, que hablaba de la soledad deseada por una mujer poeta, ¿no?, que en realidad estaba hablando de no lo he encontrado ahora, ¿no?, pero luego lo buscaré como descripciones muy íntimas de un momento determinado. Es como exactamente era la palabra intimidad la que utilizaba. En un momento, la intimidad para mí es tener la capacidad de controlar el acceso de otros al territorio del propio yo. Y en este momento es un espacio de intimidad constructivo, etcétera, etcétera, ¿no? Nada más. Pero la pregunta da de sí también. Muchas gracias. Otra pregunta que planteaban en el chat es ¿cómo podemos abordar las situaciones en las que una persona vive sola en el medio rural, por ejemplo, en una casa de campo, y para acceder al núcleo urbano es necesario vehículo y no hay medio de transporte público? ¿Podríamos hablar de soledad deseada en este caso, teniendo en cuenta que no tiene otra opción donde habitar? A ver, aquí en realidad estaríamos hablando más de una situación de aislamiento. Y de nuevo, metemos otros conceptos. Ahora hablamos también, para mí también está mal elegido, esto de reto demográfico, no. O sea, pero sí que es verdad que tenemos ahora mismo pues, un diferente reparto incluso de los recursos públicos, dependiendo del tamaño del hábitat en el que nos encontremos. Para mí aquí, la cuestión es si esa persona puede o no puede desarrollar sus relaciones sociales y la calidad de las mismas, y ahí hablaríamos de soledad no deseada. Pero aquí lo que estamos hablando es de esa situación de aislamiento y de que quizá, posiblemente, esa persona tiene una serie de necesidades que no están siendo cubiertas. Entonces, creo que aquí, por eso necesitamos que hagáis estos ciclos así de varios días para que podamos trabajar todos estos temas. Claro. Pero ya digo, yo creo que aquí diferenciaría. No creo que estemos hablando de una cuestión ni siquiera de soledad no deseada o... No, estamos hablando de una situación de aislamiento y de una situación de cobertura o no cobertura, en este caso, de necesidades básicas. Que bueno, creo que dista un poco, pero otro día podemos... Claro. Iría bien saber cuántos habitantes tiene el pueblo, ¿no? Para ver cuántas interacciones al día hace la mujer. Sí, Madre mía. Muchos psicólogos recordarán cuando estudiábamos el concepto de deprivación antiguamente, ¿no?, en la carrera, ¿no? Justamente es esto lo que acaba de plantear Irene, es verdad, es un problema de estimulación. En el estudio de Bauer que yo he comentado de Health and Place, que hablaba de una serie de rasgos físicos asociados, incluía también un par de estudios que se han hecho sobre el medio rural, ¿no? El medio rural, si recordáis la curva de la U invertida que dibujé antes, la ciudad es el prototipo de la sobreestimulación y el medio rural a veces es el prototipo de la infraestimulación, de la monotonía estimular, de siempre las mismas gentes, siempre las mismas caras, etcétera, ¿no? Entonces, lo que quiero es que sabemos y reconocemos la mala fama de la ciudad y a veces hacemos un canto romántico, casi nostálgico, a la nostalgia de la pequeña comunidad rural, que tiene problemas psicológicos también muy importantes. Y uno de ellos
es el de la infraestimulación de las personas mayores. En este estudio de Bauer que antes comentaba, la variable más importante que aparecía, ¿sabéis cuál era? La conexión entre núcleos urbanos en el mundo rural, la calidad del transporte público, ¿no? Y hemos visto, por ejemplo, en algunas zonas de España, por ejemplo en Castilla-La Mancha, en Extremadura, se mantenían lo que se llamaban los sistemas de transporte comunitario, ¿no? Que era que el propio ayuntamiento dota con un servicio, por ejemplo, estoy pensando en un pueblo que el servicio lo da un coche eléctrico que les ha proporcionado la Diputación, un pueblo de Extremadura, ¿no? Y un personal del ayuntamiento, cuando una persona tiene que ir al médico al pueblo al lado, o tiene que ir a comprar, o tiene que ir al banco, le lleva, se organizan y dicen, llévame mañana. Es muy importante cuidar esto. Sabemos que los servicios, el mundo rural es uno de los retos más importantes. Los psicólogos, ¿no?, que somos una profesión de origen urbano, la verdad es que algunos historiadores de la psicología, como sabéis, defienden que el psicólogo nació con la ciudad, ¿no? Sin embargo, tenemos mucho campo de trabajo ahora mismo en el medio rural y necesitamos, también nos damos cuenta de lo caro que son los servicios públicos en el mundo rural, pero si hay que pagarlo, hay que pagarlo. No estamos pagando pavimentaciones e intervenciones urbanas que cuestan miles de millones de grandes ciudades y cercanías que cuestan un montón de dinero y todo esto, pues a lo mejor hay que pagar también este tipo de gastos. Yo doy mucha importancia a la memoria de las personas mayores del mundo rural. Y podemos decir una cosa, los mayores se morirán y diremos, los jóvenes no se quedan. Si no hay mayores, tampoco va a haber jóvenes en el mundo rural. O sea, eso también hay que tenerlo en cuenta. Es una ley demográfica, necesitamos, si no hay personas mayores, ¿no? Entonces, es muy importante esta idea también. Y muchas gracias a los que preguntáis por hacernos pensar y por mostrar los límites de nuestras propias presentaciones. Quería apuntar que hay un proyecto fabuloso respecto a lo que decíais sobre servicios en zonas rurales que se llama La Exclusiva, ultra premiado en Soria, que tienen un problema de dispersión grandísimo, donde llegan con una furgoneta y abastecen el pueblo incluso de cosas, de medicamentos, no solamente de panes o verduras o medios básicos, y que están buscando la manera de cómo entrelazar otros tipos de servicio con estas cosas básicas de abastecimiento en zonas donde no hay ni supermercados, ni tiendas, ni nada, ¿no? Y van haciendo ruta por pueblos muy, muy perdidos. Muy bonito. La Exclusiva se llama, muy chulo. Gracias. ¿Alguna otra pregunta de las personas que estáis de manera presencial? Quería simplemente transmitiros que he disfrutado muchísimo, estoy encantada, creo que ha sido un banquete de reflexiones y de ideas que además han engranado muy bien unas con otras. Desde el equipo de coordinación del proyecto Hablemos de Soledad No Deseada estamos encantadas, que está mi compañera Laura también conmigo. Y además es que el tema de hacer un espacio al ambiente, al marco estructural, nos parecía especialmente importante, porque yo ya desde hace años, desde mis clases con José Antonio Corraliza en Psicología Ambiental, descubrí y me convencí totalmente de que los psicólogos tendemos a seccionar mucho psicología de personalidad, psicología social, psicología ambiental, y en realidad todo tiene que ver con todo, ¿no? Entonces, muchísimas gracias a los tres. Y os lanzo una pregunta que siempre está ahí en mi cabeza después de todas estas reflexiones, y es ¿qué compromiso político hay para que todo esto cale, ¿no? ¿Y qué opinión tenéis? Porque si llevamos tanto tiempo sabiendo que esto es así, hay tantísimas investigaciones que nos lo están diciendo, tenemos que seguir esperando a qué y por qué. Ahí lo dejo. Un poquito difícil, lo siento. Fácil, ¿eh? No se las puedo... Oh, María, esta te la tenías guardada, ¿no? Para el final. A ver, no he podido No, está muy bien. Tú que eres la socióloga. Ella tiene una visión más macro, entonces... Es muy, muy, muy buena pregunta y la respuesta es compleja. Y sobre todo la respuesta educada, que salía polite y nice, es complicada. No, más allá del chiste,
Y enlazando con la pregunta que hacían antes sobre el tema rural, es que tendríamos que empezar a pensar, por ejemplo, en cuestiones relacionadas con equilibrio territorial. O sea, no tenemos ahora mismo una sociedad de equilibrio territorial. Tenemos una completa atomización entre los diferentes niveles de administración a la hora de tratar el problema de la soledad no deseada, pero también otros problemas sociales e incluso problemas muchos más profundos. Es decir, o sea, iba a decir, bueno, no querría ser tampoco muy negativa, creo que hay avances al respecto, creo que el hecho, y aquí sí que pues, insistiría, el hecho de que vosotras estéis organizando este ciclo significa algo, el hecho de que ayer desde el Inserso está organizando también, estos 3 días están hablando sobre soledad no deseada, también es un indicativo, porque además ves que realmente hay mucha gente a la que le interesa y al final la sociedad es más que la suma de los individuos, pero empezamos al final por las acciones individuales. Entonces también sí que creo, ¿no?, esto de las decisiones que se pueden llevar, no las decisiones, pero digamos que el impulso que se puede llevar desde abajo hasta arriba, es decir, cómo desde cómo nosotros aquí podemos asociarnos y movilizarnos para que las administraciones escuchen. Creo que eso es posible, creo que en algunos casos está sucediendo, pero creo que también sucede de una manera muy atomizada, demasiado lenta y sobre todo con esta yo hablaba de la ausencia de diagnóstico y de esa ausencia de perspectiva interdisciplinar. Hay muchos problemas, a mí a veces me llaman para hablar de distintas cuestiones y hablo de vulnerabilidad, de soledad no deseada y tal, y te das cuenta de que no hay ese enfoque que aúne todas esas perspectivas, todos estos problemas, y a lo mejor esto tiene que ver con el equilibrio territorial, mi otro campo es el tema del problema de la vivienda. Bueno, pues es que todo esto al final está interconectado entre sí. Entonces, intentando ser positiva, diría que creo que hay avances, creo que existe una mayor sensibilidad, y esto aquí es algo que es muy importante. Creo que hay una mayor sensibilidad por parte de las poblaciones, que al final somos quienes vamos a transferir, aunque sea muy lentamente, de manera muy atomizada, de manera muy diluida, pero al final somos los que podemos exigir ese comportamiento al político. Otra cosa es que ya digo, soy consciente de que no llegamos a ello en la dimensión o en la profundidad en la que querríamos. Por, ya digo, recuperar esa... Creo que esto es algo que está cambiando, pero ahora mismo queda muchísimo por hacer. Sí. A mí me gustaría añadir... ¿Tú querías? Sí, yo quería añadir algo, pero bueno. Venga, te dejo. No, pues... A mí me parece que la sociedad ha cambiado muy rápidamente y no estamos a la par de todos los cambios que necesitamos de servicios y productos. Incluso un cuarto del mercado de nuestras propias necesidades, no siendo todavía mayores, están desatendidas, ¿no? Pero tenemos la Agenda 2030, tenemos un informe de gobierno país que tiene 4 verticales y una está dedicada a la integración. Tenemos muchísimas más formas, digamos, de estar interconectados. Tenemos muchísimas cosas para resolver y tenemos muchísimo recorrido para hacer, pero yo creo que las cosas están cambiando. Hay un proyecto que estábamos hablando antes con José Antonio, de Gobierno Vasco con la Universidad de Madrid, sobre ciudades saludables y sobre cómo los expertos y las personas de diferentes disciplinas están colaborando. Yo creo que la manera en cómo las personas tenemos una percepción lamentablemente muy limitada de todo lo que está pasando a nivel sistémico, buscamos soluciones que estén cerca de nuestro entorno, porque son las que vemos, de la acera que vemos, de la madre que tenemos, de la escuela, de nuestro barrio, pero la percepción sistémica de todo lo que está conectado con todo es muchísimo más compleja y siempre faltan, digamos, puntos de vista para enriquecer cuál es la raíz del problema. Yo creo que aquí es donde falta más datos. O sea, estamos acostumbrados a tener un pensamiento lineal. Me duele la rodilla, me tomo el ibuprofeno, pero difícilmente me hago una radiografía de la columna, no de la cadera. Ahora, falta tiempo, recursos, o sea, estamos pensando a corto plazo, es como encontrar la medida, pero yo creo que hemos avanzado un montón. Tenemos hasta los ODS, todas las naciones alineadas para conseguir. Esto es un proceso continuo y hay que saber si moriremos antes nosotros o el planeta, pero hemos mejorado muchísimo. Ahora va desfasado respecto a nuestra percepción individual y respecto a lo que nos parecería interesante tener como más resuelto ahora.
está en nuestra corresponsabilidad poder decir, venga, hago pregunta, voy a entornos, intento que vayamos más allá de la edad, en mi caso, cada una tenemos un activismo de alguna parte. Tenemos que acercar el gap entre lo público y lo privado. Para mí está todo en esto, en la vivienda que decía ella y cómo envejecemos y cómo seguimos construyendo sociedad. Probablemente ha cambiado la percepción de cuál es tu espacio privado y cuál es el espacio público. Y hay que revisitar las líneas y las fronteras, digamos, entre las cosas, poniendo de nuestra parte. Y este espacio, me parece, gracias por habernos invitado. Bueno, la política de la soledad. Es una pregunta. Rápidamente, ¿se me oye? ¿No? Sí, ahora se me oye. Tres cosas, ¿no? Sí, es una pregunta crítica, ¿no? A ver, la semana pasada, el martes y el lunes, hubo en Granada el Foro Urbano de España, ¿no? Yo estuve allí, me invitaron como psicólogo ambiental y una vez más compruebo lo que pasa en este país. En los papeles está todo, pero en la gestión se hace al tresbolillo, no sé cómo decirlo. La agenda urbana de España incluye entre uno de sus problemas claves, y es muy importante, el problema de la soledad y otros cuidados que hacen falta. ¿Vale? Entonces, hay que agarrarse a eso y hay que reivindicar tanto las instituciones profesionales como... por tanto, y quiero mantener el tono correcto y políticamente correcto que habéis mantenido vosotros. En segundo lugar, hay que evitar políticas de ocurrencias. Este país ha tenido... Emerge un problema, se convierte en un referente mediático y siempre hay un director general que, con la mejor intención del mundo, y sigo siendo correcto en mi juicio con los políticos, pues dice, pues vamos a hacer tal cosa, ¿no? Vamos a hacer tal cosa, ¿no? Hay que establecer diagnóstico y hay que aprender, por ejemplo, de lo mejor, uno de los campos más interesantes de la profesión de la psicología, que es lo del diagnóstico basado en evidencia y el tratamiento basado en evidencias, ¿no? O sea, no podemos caer en aquel error de alguna vez que se ha cometido, decir, hay que reducir la velocidad en las carreteras, cambiemos la velocidad de la carretera, ¿no? Nos gastamos un montón de dinero y luego, pues, hay que volver otra vez. De verdad, controlar las ocurrencias de los políticos por mantenerse en la cresta de la agenda mediática. Y la tercera cosa, de verdad, yo creo que la soledad es un problema que es muy importante en la política para hacer frente a la soledad, pero es muy importante movilizar recursos de la comunidad. Nuestra sociedad tenía recursos para hacer frente a la soledad, tanto en el mundo rural como en el mundo urbano. Teníamos redes de apoyo social, teníamos la vida, la organización espacial, la cultura ha hecho que eso lo perdiéramos. Y tenemos que recuperar, no sé si conocéis un poco esta idea de movilizar recursos de la comunidad que existen. En la pandemia lo vimos cuando surgieron redes espontáneas de gente que se dedicaban a hacer compra a personas mayores que no podían salir o personas con dificultades de movilidad. Esos son recursos de la comunidad y a veces los políticos y los gestores en general deberían ir más, controlarse sus ocurrencias para estar en la primera noticia de un programa de radio local y movilizar recursos de la comunidad, ¿no? Y los conocemos. Muchas gracias. La verdad que ha sido un espacio súper interesante, enriquecedor, que nos abre también mucho la perspectiva. Y yo creo que tenemos que seguir debatiendo sobre estos asuntos también y me alegro que estemos con estas iniciativas desde el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Gracias a las personas que estáis de manera presencial, gracias a las personas que estáis online, a las compañeras de formación que también ayudan a organizar esto, al técnico David y a las coordinadoras del proyecto de Hablemos de Soledad no deseada. Gracias.